Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes es el cuarto arzobispo de Managua. Este año cumple 19 años como arzobispo, 50 años de sacerdocio y 75 años de edad. Se ha caracterizado por ser una persona humilde y cercana al pueblo. Muchos le dicen Eminencia, otros Cardenal, otros Padre Polo, algunos todavía le dicen Polito, y su mamá, doña Lilian, que en paz descanse, le decía Leopoldo José. Hoy, en esta entrevista, conversamos con él sobre todos los aspectos y momentos históricos de su vida. Eminencia, el 7 de marzo usted cumple 75 años y llega el momento de poner la renuncia según el derecho canónico. ¿Qué siente usted al llegar a los 75 años y esperar la respuesta del Papa Francisco? Bueno, hay dos sentimientos. En primer lugar, el cumplir unos 75 años de vida, y en segundo lugar, cómo conjugar este momento de vida con también los años de ministerio que el Señor me ha concedido. Y por otro lado, pues que es una fecha referencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no significa que cuando uno llega a los 75 años y pone la renuncia al Santo Padre, que el día siguiente, cuando uno cumple 75 años y un día, ya recibe la carta. Claro, estamos en manos del Santo Padre y el Santo Padre, iluminado por el Espíritu Santo, pues toma la decisión. Pero es un momento hermoso en el cual uno puede dar gracias al Señor por haberle permitido dar un buen tiempo de su vida al servicio de Él, al servicio de la Iglesia. Porque claro, son 75 años de vida, pero a los 75 años estamos 50 de ministerio, Hay 25 años para atrás que uno pasó como laico, Así que son situaciones bien interesantes, sobre todo de acción de gracia, de la satisfacción de haber hecho una labor evangelizadora, dándole gracias a nuestro buen Dios, y sobre todo también 75 años en los cuales hay tantas y tantas cosas bonitas, hermosas, desde la parte humana, las relaciones con el pueblo, que es una de las cosas más hermosas que lo sostiene a uno. La gente a veces, Eminencia, no entiende la parte esta del derecho canónico, que a los 75 años uno queda en manos del Santo Padre. Como usted lo dice, a veces puede ser que al día siguiente, puede ser 6 meses, 8 meses, pero al final de los tiempos, en unos 5 años, o cuando Dios quiera, va a pasar usted a ser el arzobispo emérito. Correcto. ¿Está listo usted para ese título? Sí, yo creo que cuando estamos en las manos del Señor, todo lo que venga es una bendición, Claro, uno se tiene que ir programando y creo que a todos nos sucede. Yo creo que a los que tienen sus trabajos, los ejecutivos, llega un momento dado en que hay que darle lugar a los otros. Es que por eso lo decía, Eminencia, porque cuando uno es gerente de una empresa, los que nos van a ver pueden decir, a mí me costó mucho dejar el puesto, o incluso mi suegro cuando se jubiló, la parte psicológica juega un papel fundamental en el decir, ok, ahora ya paso al retiro. Me refiero a eso porque normalmente en el tema de los obispos y los sacerdotes siempre ha sido, mueren con las botas puestas, y en este caso también funciona así. Bueno, yo estaba escuchando una conferencia que nunca te jubiles, sino piensa en el siguiente trabajo que tienes. Y creo que uno como obispo emérito, sacerdote emérito, hay tantas cosas que uno puede seguir, porque uno es sacerdote y sacerdote para siempre. Claro. Y creo que la labor pastoral no termina cuando uno le pone la renuncia al Santo Padre. ¿Por qué? Porque tiene uno los obispos amigos, los sacerdotes amigos, y hay muchas cosas que hacer, porque uno puede ir a una parroquia a celebrar, puede ser director espiritual de los sacerdotes, puede ser director espiritual en un seminario. O sea, en el sacerdocio ministerial hay tantas otras ocupaciones que yo pienso que no va a haber tiempo para decir, bueno, no tengo nada que hacer, ¿verdad? No, yo creo que habrá mucho. Además, yo pienso también, en algún momento dado, pues también visitar a algunos sacerdotes que por la cantidad de trabajo que uno tiene aquí en la diócesis no he podido visitarlo. Y a lo mejor tendremos oportunidad de, en vez de estar en la catedral los días jueves, poder ir a una diócesis donde tengo sacerdotes amigos y poder decirle, mire, aquí vengo hoy a celebrar la misa con ustedes. Y a comer también. Yo sé que el pago, por lo menos me gano la cena ese día. Y
También pues el hecho de que uno, pues, que los conoce, también la oportunidad de poder ayudarles a ellos en su vida, porque seguramente que dirán, mire, cardenal, ¿qué piensa este? A lo mejor yo también, que conozco algunos detalles de su vida, puedo decir, mire, lo que hay que echarle ganas en esto. Claro. Entonces va a haber oportunidad de poder dar dirección espiritual, porque yo considero que el Señor me ha concedido la gracia de tener el cariño de muchos sacerdotes, no solamente de los míos, aquí más de 200 sacerdotes de la arquidiócesis, sino también de todo Nicaragua, que los he conocido en el seminario, que han tenido la confianza de venirme a ver. Entonces creo que habrá muchas oportunidades bonitas, que voy a tener un poquito más de tiempo que el de ahora. Vamos a ir conversando, eminencia, lo invito para que también pasemos a un set para poder hacer esta entrevista. Caminando aquí en su catedral, eminencia, por cierto, que usted estuvo también en todo el proceso de la construcción, y aquí han sido momentos muy importantes durante estos 19 años como arzobispo. Y sobre todo, creo que nadie sabe para quién trabaja. Bueno, sí. Porque el señor cardenal, prácticamente como en el 88, 89, más bien en el 89, creo que fue cuando yo era obispo auxiliar, me pidió que lo apoyara en la construcción de la catedral. No era este mi proyecto, el que hoy estamos viendo aquí, porque el señor cardenal quería una catedral sin columnas. Ah, ok. Yo creo que él tenía la idea un poquito de la catedral de Los Ángeles, que es inmensísima. Entonces decía una catedral sin columnas, pero también me decía que sea una catedral sencilla, fresca y cómoda. Claro, cuando se encontró con el cardenal Lowe en Boston, y el cardenal Lowe, que en ese momento era arzobispo allá en Boston, le presentó al señor Monaghan, y el señor Monaghan vino a hacerle la oferta de ayudarle a construir. Él presentó este plano, y ya pues siempre decía el cardenal Obando, el caballo regalado no se busca el colmillo. Y se dio esta obra, que es maravillosa, porque en primer lugar es histórica, en cuanto que es la última catedral del siglo. Además de eso, eminencia, usted acaba de decir que nadie sabe para quién trabaja, porque usted estaba en los proyectos cuando comenzó en 1993, pero también en ese año lo mandan para Matagalpa. Sí, más bien en el 91. En el 91, cierto, 2 años después. Ya, pero los planos comenzaron desde antes. Ah, no, yo esto ya le dejé más o menos parada. Cuando yo me fui. Y aún... ¿Comenzó en los 90 los preparativos o cuándo? ¿En los 90? Sí, más o menos en el 91, en los primeros meses del 91. Y sobre todo que a mí me tocó, por ejemplo, venir con el ingeniero para revisar el terreno. Ah, ok, desde esa época. Es que este terreno al cardenal se lo ofrecieron en el 90. Okay. Entonces ya se comenzaron a hacer los trabajos, porque el problema de que el terreno es que está en medio de 2 grandes fallas. La falla Escuela y la falla Tizcapa. Entonces había que ver cómo está este terreno, y en verdad que está crucificado, porque tiene un montón de como hoyos así. Ahí una cosa. Entonces aquí el ingeniero de que hizo el estudio hicieron un montón de zanjas, y el lugar más práctico, más sólido que había es esta parte. ¿Dónde se construyó? ¿Dónde se construyó? Aún había la idea, que el cardenal me había dicho que él quería que la puerta mayor quedara viendo el lago. Hacia allá. Pero no podíamos, porque estábamos ya muy pegados, y tenía el patio que nos quedaba era enorme. Para la parte sur era enorme, entonces se tuvo que cambiar. Y luego cuando en noviembre del 91, que me nombraron obispo de Matagalpa, yo tenía que irme ya en diciembre. El cardenal Obando me dijo, bueno, pero usted cuando venga a Managua no deje de pasar echando ojo. Y siempre pasaba. Yo siempre pasaba, aunque como yo conocía más o menos el plano, y venía aquí y decía, no, esto no va así. Claro, yo no metía mi cuchara a decirle directamente porque no tenía toda la autoridad, pero yo le compartía a él y le compartía a Monseñor Eddy también. Mira, hay detallitos que no eran, por ejemplo, había un detallito que era, por ejemplo, los cables. Yo vine a ver y le dije, bueno, pero todos los cables de los micrófonos, ¿por dónde van? No, dice, aquí van a estar en el presbiterio, en el fondo van a estar los enchufes. No, ahí tienen que hacer una zanja y tiene que ir uno aquí, entonces, claro, lastimosamente eso lo cobraron también. Aparte, ok. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora. Ok, eminencia, siguiendo en este programa especial que queremos hacer dedicado a sus 50 años de sacerdocio
y a sus 75 años de edad, y ahora ya casi a los 19 años como arzobispo y muchas otras celebraciones más que hay, quiero iniciar con una frase que su padrino dijo el día de su bautizo. Usted nos cuenta la historia, pero su padrino dijo, este niño entró como laico y salió como sacerdote. Sí. ¿Cómo fue eso? Es que mi mamacita y mi papacito tenían la solicitud al Banco Nacional, ¿verdad? Entonces yo tenía amistad con gente del banco, con abogados y todas esas cosas. Y prácticamente me escogió como padrino a Camilo Jarquín, ¿verdad? Y el día 19 de abril del 49, muy fiel a lo que decía la iglesia que hay que bautizar a los 40 días, me llevaron para bautizarme en la parroquia San Fernando en ese momento, que ya para el 50 se puso bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces ahí mi padrino me llevó de regalo para mi bautismo un trajecito blanco, que mi mamacita me lo puso ahí en el bautisterio, pero ella, que era una familia muy sencilla, económicamente pobre, mi mamacita una costurera, mi papacito un campesino, entonces ella me había preparado una batita blanca. Resulta que, como todo niño, yo creo que siempre el agua helada pues le afecta a uno, y dice mi mamacita que yo me hice pipí en el vestidito blanco, de manera especial en el pantalón, entonces ya al terminar el bautizo me cambiaron y ya me pusieron la batita blanca que mi mamacita había confeccionado. Y ahí mi padrino, viéndome que me habían cambiado, dice esa expresión tan bonita que fue profética, porque dijo, este muchachito entró como laico y salió vestido de sacerdote. ¿Qué se pensaba que pudiera suceder eso 25 años después? 40 días de nacido, además. Con 40 días de nacido. Puede ser una visión que su padrino tuvo o algo para decir, este niño va a ser un sacerdote. Pero, eminencia, cuéntenos usted un poco sobre su pasado. ¿A qué edad más o menos usted dijo, yo quiero ser sacerdote? Yo creo que no es que haya dicho yo quiero ser sacerdote, sino que había como ciertas actitudes, ¿verdad? Que manifestaban como mi deseo, ¿verdad? Y esas actitudes se mantienen en una foto que mi mamacita tomó. A ella le gustaba mucho la fotografía. Yo creo que ella compró una su camarita que era un cajoncito negro, ¿verdad? Y ella nos tomaba fotos a todos. Y hay una foto que, imagínate, esa foto debe de tener, creo que como unos 65 años, donde yo estaba vestido con un roquete, que yo pienso que era el del padre Chemita ese tiempo, porque era pequeñito el padre Chemita, y ahí yo estaba dándole la comunión a la Chayito, a mi hermana, o si no, bendiciendo a mis primos, ¿verdad? Entonces mi mamacita grabó eso, ¿verdad? Pero no había, yo no recuerdo qué dice, pero había como esas actitudes, ¿verdad?, del ser sacerdote. Claro, ya cuando, a lo mejor cuando yo tenía unos 10 años, ya sí comencé como a externarle al padre Chemita mis deseos de sacerdote. Ahí que ya comencé yo a estar más cerca para ayudarle en la Eucaristía, que siempre se celebraban de vez en cuando, porque en Ticuantepec no había párroco, pero yo ya le externé el deseo de ser sacerdote, tal de que cuando yo estaba en tercer grado de primaria, y allí él me presentó al que era el vicario foráneo de Ciudad de Masaya, Monseñor Juan Bautista Matamoro, y le presentó, mire, este niño quiere ser sacerdote. Ahí vieron la otra frase famosa. La otra frase que está en su libro, sí. La cola de ese garrobo está lejos, Monseñor. Pero fue una expresión que quizá en el sentimiento de niño no dejó de golpearme un poco, pero también no me desanimó, sino que fue una expresión bien interesante, porque como que ese encuentro
que tuve yo con Monseñor Juan Bautista Matamoros, él también lo grabó mucho, porque cuando yo estaba en primer año de secundaria y estudiaba en el Instituto de Masaya, y él me encontró en la sacristía de la parroquia de la Asunción a mediodía estudiando, y al comienzo pues me dijo, ¿qué hace usted aquí? Y cuando yo le externé que por qué estaba yo estudiando, que mi mamacita había pedido permiso al sacristán para que yo estudiara, porque eran 2 turnos antes, uno entraba de 8 a 12 y de 2 a 4. Entonces en ese lapso, entre el almuerzo y el lapso que iba a ir a clase, yo me quedaba estudiando ahí en la sacristía, y no sé por dónde también, porque no creo que Monseñor llegaría todos los días a mediodía ahí, pero por pura casualidad llegó, y cuando yo le dije que yo era un niño de Ticuantepe, él inmediatamente tuvo una reacción bien bonita. Por casualidad, tú no eres ese niño que decía que quería ser sacerdote. Interesante. Eminencia, su familia, su papá y su mamá, usted lo acaba de decir, su papá un campesino, su mamá una costurera del pueblo, pero sin embargo, primero le transmitieron la fe y segundo, le dieron todo lo necesario para salir adelante. Sí, mira, ellos se interesaron y desde un comienzo eran muy pobres, ¿verdad? Mi papacito. O sea, yo recuerdo que él salía, decía mi abuelita que mi papacito era como hijo de casa, porque salía a las 5 de la mañana a trabajar a la finca de su papá, ¿verdad? Y mi mamacita, pues era costurera que pasaba en la casa. Y imagínate situaciones tan difíciles que a veces el lunes que yo tenía que irme a Masaya para estudiar, mi mamacita no tenía 5 pesos para darme. Y teníamos que irlo a prestar. Y había una pulpería de don José Castillo que nos apreciaba mucho, y ahí yo iba a prestar los 5 pesos. ¿Usted iba personalmente, Eminencia? Sí, en nombre de mi mamacita que me prestara los 5 pesos para irme a Masaya a estudiar, porque tenía 1 peso, que era el que pagaba del 19 a Masaya en el microbús, y 1 peso de regreso, porque yo en el 19 me bajaba y ahí me iba a pie hasta Ticuantepe. En un tiempo después me consiguieron una bicicleta y la dejaba ahí detrás cuando viajaba a diario. Y 3 pesos, que era lo que tomaba para el fresco durante toda la semana. Así que tenía que ser económico. Esos 3 pesos me tenían que servir mucho. Ahorita que usted dice de prestar 5 pesos, una vez le escuché a usted una frase también que dice, a nosotros nos enseñaron a perdonar pecados, no deudas. Sí. ¿Usted pagaba esos 5 pesos? Es que el día, mi mamacita que trabajaba de lunes a viernes, ¿verdad? La costura, y el día sábado yo iba a entregar las costuras a las personas, ¿verdad? O las personas que llegaban a medírselo a la casa ya le pagaba. Y mi mamacita siempre nos decía, toma, ve a pagar los 5 pesos, porque otro día que no tengamos, nos los van a prestar, ¿verdad? Tal de que cuando yo estaba en Matagalpa y teníamos la obra de los bancos comunitarios, y a veces los responsables, los miembros de los bancos comunitarios, por aquel motivo no tenían para pagar, llegaban para decirme, mire, usted es muy bueno, usted esto, usted lo otro, y usted nos puede perdonar la deuda. Entonces yo les decía, mire, en el seminario me enseñaron a perdonar pecados, pero no a perdonar deudas. Las deudas se pagan. Y yo les decía a mi mamacita, mi papacito, eran pobres, me enseñaron a pagar, ¿ves? ¿Por qué? Así tiene una oportunidad que otro día que uno tenga necesidad le vuelvan a prestar. Hablemos de doña Angelina. A mi mami. Su abuelita, usted le decía a mi mami. Hay una foto donde usted sale con ella sentada en sus piernas. ¿Qué recuerdo le trae cuando hablamos de doña Angelina? Mira, mi mami, desde el momento que yo nací, mi mami prácticamente se trasladó a vivir con nosotros, ¿ves? Y recuerdan que nosotros teníamos una perrita que se llamaba la Princesa. Y cuando mi mamacita iba a dar a luz a este servidor, ella vivía como a unos 200 metros de la casa nuestra, donde mi papá y mi mamacita. Y la perrita corrió a jalarle las naguas a mi abuelita. Y ella me cuenta que ella le jalaba las naguas, le mordía y salía a la calle. Y mi mami no hacía caso y se volvía, lo volvía a morder y se iba a la puerta. Hasta que ella, no, aquí le iba a pasar algo a la Lilian, decía. Y ella salió detrás de la perrita y la perrita decía a mi mami que caminaba y volvía a ir para atrás, que caminaba y volvía para atrás. Y era que en el momento mi mamacita estaba ya con los síntomas del parto. Y prácticamente desde que yo nací, mi mami estuvo muy cerquita de nosotros, luego que nació la Chayito, después cuando nació Calín, y prácticamente
ella nos crió porque mi mamacita estaba en la costura, que iba a Masaya a hacer pues los negocios ahí, ¿verdad? Para hacer, entonces ella nos cuidaba, entonces siempre estuvo muy cerca de nosotros. Y esa foto, que es una foto como diríamos bien extraña, porque yo estaba con ella en su cuarto y ella estaba rezando el rosario y siempre me chineaba, ¿eh? Y yo siempre me pregunto, porque no habían los teléfonos hoy, ¿verdad? Los celulares para hacer un selfie. ¿Quién tomó esa foto? Esa siempre se ha preguntado. Es lo que yo siempre me pregunto, ¿quién estaba tan pronto? Pues? Pero también esa foto es bien interesante a nivel espiritual, que ella tiene en su mano derecha, tiene el Santo Rosario, lo que implica que ella siempre oró por mí, y ese signo para mí es bien interesante porque cuántos rosarios ofreció mi mami por mí, por el ministerio. Así es. Sí, porque ya estaba grande, cuando la foto ya usted tenía... Sí, yo pienso que yo ya estaba, y era párroco, yo, y era sacerdote. Estaba pendiente de usted. Eminencia, en el libro tú me has enviado, usted hace referencia al padre Chemita, el padre José María González, que en esa época atendía a Ticuantepe. Háblenos un poco sobre él. Sí, el padre Chemita es uno del grupo de sacerdotes mayores que existía en Masaya, porque prácticamente eran todos sacerdotes, no había sacerdotes jóvenes, prácticamente todos eran adultos. Y él era párroco de Nindirí. Y había los programas que él hacía para Semana Santa, hacía la parroquia Santana Nindirí y sus anexos. Ah, bueno. Y nosotros éramos un anexo. Entonces en el programa estaría Ticuantepe, Veracruz y Las Flores, ¿ves? Entonces cuando él daba celebraba en Nindirí, luego pasaba a Ticuantepe, luego pasaba por Veracruz y terminábamos. Yo lo acompañé, imagínate cómo la vocación de dónde sale con cosas pequeñas, porque antes en los altares siempre se ponía una piedra, la piedra diaria, que era como un bloque, como un ladrillo, ¿eh? Y entonces el sacerdote siempre lo ponía y ahí ponía el altar, los manteles encima. Y cuando hacía esas misiones de él, ahí me tocaba ir cargando la piedra en un saco, ¿eh? Para cada una de las comunidades. Sí, y como viajamos a caballo, imagínate cada golpanazo que le daba uno en la espalda. Pero fue una experiencia muy bonita porque él es un hombre muy sencillo. No era un hombre de la palabra, pero un hombre de testimonio. Y yo siempre me pregunto que en una ocasión a Ticuantepe me invitaron a un padre franciscano muy jovencito, y nos reunió a todos los jóvenes ahí en la plaza para jugar, para esto. Y yo siempre me pregunto, oiga, ¿por qué no me motivó un sacerdote joven, bien dinámico, y me motivó aquel sacerdote humilde y sencillo, no de grandes palabras? Y él fue el que me fue como metiendo, y aún pues siempre me tuvo muy cercano. Él tenía una familia amiga entre el kilómetro 19 y Ticuantepe, y él se llegaba a quedar algunos días. Mi papacito al comienzo viajaba a caballo, después más adelante, ya cuando era seminarista, él viajaba en una subicicleta del 19 hasta Ticuantepe. Y él me cuenta que en una ocasión él venía sobre el camino y de repente el padre Chemita se le pone en medio del camino. Yo no había qué hacer para frenar la bicicleta que me lo paso llevando. Y le dice el padre Chemita a mi papacito, el gallito ya canta. El gallito ya canta. Y papacito, que era un hombre sencillo, no sabía qué le estaba diciendo. ¿Y qué le quería decir el padre Chemita? Que yo había comenzado a predicar. El gallito ya canta. Son cuestiones tan bonitas, pues, del apoyo que tuve de él, y también pues del padre Aranda, que era otro sacerdote que de vez en cuando llegaba. Y yo diría pues como la trilogía fuerte del inicio de mi vocación, fueron ellos tres, ¿verdad? Aunque siempre recordaré que mientras un tiempo estuvimos viviendo en Masaya para ir al colegio, y allí el párroco, el padre Hernández, que era párroco de la parroquia de San Jerónimo, también me apoyó en el discernimiento vocacional. Cuando dijo esos tres, padre Chemita, Padre Aranda y Monseñor Matamoros. Ah, Monseñor Matamoros, sí, el que lo encontró en la sacristía. Sí, fueron los fuertes, ¿verdad? Que en los momentos de inicio.
y ya adolescente, que estaba a lo mejor en 5º grado, ya fue el padre Hernández de San Jerónimo. Eminencia, también en la parroquia las señoras de su época dicen es que Polito era el que ponía las cortinas. Sí, es que antes no eran las cortinas como hoy, de telas hermosas y cosas por el estilo, sino que había doña Aurora Rojas, una señora muy devota, y ella era su labor era hacer las cortinas, pero las cortinas eran de papel craft. Entonces con almidón, él iba cortando, iba haciendo las cortinas con papel craft, y también lo adornaba con ese forro que tenía en las cajetillas de cigarros. Entonces a los niños, ella nos invitaba a que le consiguiéramos las cajetillas de cigarros que dejaban los que fumaban. Mi papacito que fumaba, yo estaba recogiendo todas las cajetillas que él dejaba, y entonces ella iba haciendo los dibujos, iba haciendo flores, haciendo esto. Y cuando ya tenía para la fiesta, se enrollaban las cortinas y se extendían. Y claro, eran unas columnas pienso de 5 o 6 metros. Y no habían escaleras de aluminio, sino que eran de reglones. Imagínate, para que una escalera de 6 metros de reglón se zarandeaba. Y como era bien delgado, y cuando había que poner eso, pues ya me llamaban, Polito, venga a poner las cortinas. Entonces ya tenía la escalera, alguien la acomodaba y yo ya me subía y ya tenía el cálculo en qué clavo, a qué distancia iba a acomodar la cortina. Yo creo que ninguno de nuestros camarógrafos aplicaría para ese trabajo. No, porque quebraría la escalera. Ok. Eminencia, cuando decidió usted entrar al seminario y ya se hace el proceso, ¿no? Tiene que ir ahora al seminario, tiene que dejar su casa, ¿qué pensó su papá y su mamá? Bueno, es que en primer lugar, en un momento dado, cuando yo tenía mis 14 años y era la posibilidad de ir al seminario, prácticamente perdimos la opción por ir al seminario. ¿Por qué? Porque le decían a mi mamacita y a mi mami, a mi abuelita, de que como nosotros éramos muy pobres, yo no tenía opción de ir al seminario. A ver, déjenme esa parte. Porque eran muy pobres, no podían ir al seminario. Sí. Wow. ¿Por qué? Porque decían que había que dar un dote, que había que dar una cantidad de dinero, y que había que llevar un montón de cosas, pues, del formalismo. Entonces, ahí fue cuando, como Monseñor Matamoros, dijimos, yo no puedo ir porque hay esto, ¿ya? Y mi mamá, primero no tenemos dinero para ese dote. No tenemos para prepararnos en mudadas, esto. Entonces el Monseñor dijo, no, eso no es necesario. Y fue cuando él hizo el contacto, y ya él prácticamente sí, me renovó la opción para la ilusión de poder ir, porque ya en primer año de bachillerato yo había perdido la ilusión de ir porque no teníamos la opción. No teníamos la opción para ir. Para las nuevas generaciones, dote será como una matrícula, una cuota. Una cuota de dinero que había que dar. Y parece que era muy alta, y mi mamacita dijo, no tenemos. No tenemos. Bueno, como le pasa a muchas personas, Eminencia, cuando terminan en el campo, la primaria, o incluso aquí en Managua la secundaria y tienen que ir a una universidad, que a veces se hace difícil al no tener esa cuota para ir. Claro. ¿Usted lo vivió en carne propia? Sí, porque pues en algunos momentos que teníamos que hacer opción, pues, de ir a trabajar un poco ahí en el campo. Ahí detrás de mi casa sembraban tomates, tomaban cebolla. Entonces en el tiempo de vacaciones yo me cruzaba ahí para ganar un poquito. O había un señor que tenía la agencia del periódico y en algún momento me dijo, ¿no te querés ganar unos realitos, ir a dejar los periódicos a las casas? Entonces hicimos de todo. Bella época de andar dejando periódicos de casa en casa. Sí, entonces era una cosa hermosa que en Ticuantepe algunos la recuerdan, pues, que claro, muchos ya han fallecido porque ya están arriba de los 100 años. Pero es interesante porque, por ejemplo, usted tiene muchos sacerdotes jóvenes que no conocen esta historia de su arzobispo o de su obispo en cierto momento, de todo lo que viene. ¿Cómo fue su vida en el seminario entonces? Cuando ya Monseñor le dice, olvídate de eso, vamos a hacer el contacto y vas para adentro del seminario. ¿Cómo fue su vida en el seminario? Bueno, cuando Monseñor Matamoros me dijo, tienes que ir a hablar con Monseñor Mercier, Felipe Mercier, que era el rector, y él te va a dar las orientaciones propias. Entonces ahí me acompañó mi mami, mi abuelita,
y me acompañó mi mamacita a hacer la primera visita, y ahí nos dieron más o menos lo que teníamos que llevar, pues. Y en verdad no eran tantas las exigencias, sino que era como chismes que había, ¿verdad? Pero sí nos pedían que por lo menos teníamos que tener 2 sábanas, tenía que tener la almohada, tenía que tener una servilleta, tener varias mudadas, ¿verdad? Y por lo menos 2 pares de zapatos, cosas, pero era una cosa mínima, ¿verdad? Tal de que ahí veamos ahorita y dijo, pues, eso lo podemos, ¿verdad? Así que ya el 14 de mayo del año 64 ya ingresé al seminario. Ahí me recibió el padre Montoya, ¿verdad? Osvaldo Montoya. Padre Osvaldo Montoya, sí. Él me recibió ahí y fue un momento bien mágico porque él se contagió mucho de amistad con mi mamacita y mi abuelita y mi papacito. Hicimos una amistad muy hermosa. Él me cuidó mucho, pero también fue bien exigente conmigo. La tengo en la siguiente pregunta. Casualmente supe que lo corrieron de la clase de piano. El padre Osvaldo Montoya, de que también usted fue monaguillo de él, pero de la clase de piano lo corrió. Y nunca más me pidió permiso. ¿Por qué lo corre de la clase de piano? Es que padre Montoya es un hombre, un gran amigo, ¿verdad? Un maestro maravilloso, pero es muy exigente. Y él es un músico profesional, ¿verdad? Y entonces él era el profesor de piano y nosotros recibíamos la clase de piano todos los días después de la comida. Entonces él pasaba en la aula porque habían varios pianos. Y entonces teníamos de tal hora a tal hora un momento Pero él era muy exigente, en el cual nos decía que nadie podía tocar piano sin tener partitura. Ah, bueno. ¿Eh? Y entonces, claro, que se imaginar que uno estaba ahí inspirado y yo estaba tocando sin partitura y él llegó ¡fuera! ¿Usted nunca se imaginó que llegaba? No. ¿Se acuerda que estaba tocando usted? No. No, yo estaba inspirado ahí, entonces me cambió la inspiración. Entonces, hasta ahí llegó la clase de piano. Y nunca más me permitió volver a tocar, acercarme. Okay, pero sí aprendió a tocar guitarra después. Sí, pero ya por cuestión ya personal con otro, ya cuando estaba en filosofía, había otro compañero que nos regalaron una guitarra y comenzamos como a practicar ahí, medio a tocar guitarra y poco a poco nos fuimos. Espero que esta pregunta le sirva a los muchachos que están en el seminario, porque ahora usted como obispo y arzobispo de Managua tiene que velar por la formación de sus muchachos en el seminario. ¿Era usted un buen alumno? Pues no era el de 100, pero era el de 80 y 90. Okay. O sea que en el seminario hay que estudiar, ¿no? Es que la gente, muchos fieles creen o no conocen, por decirlo de cierta manera, la vida en el seminario. Yo recuerdo que en años pasados, hablando con los formadores del seminario, nos compartían en una cena que había 2 o 3 muchachos que había dejado 1 o 2 o incluso algunos 3 clases y que tenían que retirarlos del seminario. Sí, es bien interesante porque casualmente cuando yo vine como arzobispo me encontré que algunos debían clases y los habían ordenado. Tal de que al primer grupo que yo encontré en el 2005, y recuerdan todavía, porque yo vine el 22 de mayo y después fui a visitar al seminario y me reuní con los muchachos de 4º año de teología, y recuerdo que me hicieron la pregunta: Monseñor, ¿y qué nos trae? Entonces yo le dije, pues les traigo saludos de Matagalpa. Pero el que nos trae era qué fecha de ordenaciones traía yo. Ok. Porque su eminencia el señor cardenal creo que tenía costumbre de en julio ordenar diáconos y en diciembre ordenar los presbíteros. Entonces yo les dije, mire, yo no soy un obispo que vivo desesperado por estar imponiendo manos, así que yo lo que quiero es que ustedes terminen sus estudios con tranquilidad, y los que deben clase hay que sacarlas y después hablamos. Tal de que terminaron y yo no les daba nada fecha, sino que después les dije, en enero, o en diciembre, les dije, bueno, van a ir a tales parroquias a hacer apostolado, pero no era de ordenación, sino hacer apostolado. Y todo el mundo esperando fecha. Y todo esperando fecha y nada. Otro dato, eminencia, el pelo largo era, por decirlo así, una onda de la época del seminario, o fue una moda muy propia suya.
Fue prácticamente en los años 70, ¿eh? Toda aquella tendencia de los hippies y cosas por el estilo. Bueno. los- Espérenme. Es que cuando dice era una tendencia de los hippies, así como uno de nuestros camarógrafos que anda en esa onda también, pero hay gente que pues, entonces, ¿usted era hippie en esa época? No tanto, ¿verdad? Sino porque no simpatizaba con una vida así, ¿verdad? Sino más bien que fue como una opción como muy personal, ¿verdad? Creo que, y también muchos, por ejemplo, siempre usé en un determinado momento, pues cuando yo ya tuve un poquito de opciones personales, yo siempre comencé a usar los jeans, ¿verdad? O sea y cuando estuve en México siempre usé jeans, pero prácticamente ha sido toda mi vida en esto, ¿verdad? Y luego, pues, a veces usar las botas también, ¿verdad? Y luego también usar el pelo largo, siempre Toda la vida, Vinicio. prácticamente desde los años 70 yo usé el pelo largo. Excelente. Quizás un poquito antes cuando estaba aquí en filosofía quizás había más control en el peinado y cosas, pero ya uno como teólogo como que tiene ciertas libertades y ya puede tomando sus propias opciones. Pero además hay fotos suyas de recién ordenado sacerdote con el pelo largo. Sí, aún yo creo que hay fotos de yo de niño, ¿eh? Que yo tenía el pelo largo de niño. Ah, bueno. Y por eso mi mamacita siempre, ella decía, no, tú tienes que, ella le gustaba que usara el pelo largo. A la Chayito no, que es mi peluquera y ella me corta el pelo. Pero mi mamacita cuando la Chayito me iba a cortar, ella estaba pendiente que no me lo cortara tanto, porque así le gustaba que usara el pelo largo, ¿no? ¿Qué deporte practicaba usted en el seminario, Vinicio? Yo siempre usé, en primer lugar, ahí aprendí, porque en Ticuantepe lo que jugaba era béisbol, ¿verdad? Y comenzamos a jugar porque como mi casa quedaba frente a la plaza, pues ahí la plaza era el lugar de todos jugar béisbol desde los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hacían los equipos y todo. Y cuando llegué al seminario, pues se jugaba béisbol, pero más, hacía mucho hincapié en el fútbol. Okay. ¿En el seminario? En el seminario. Cuando yo comencé a jugar fútbol en el seminario, a jugar voleibol y a jugar ping-pong, ¿verdad? ¿Era bueno? Sí. ¿En cuál de los tres mejor? En los tres. Ah, bueno. ¿Usted juega ping-pong? Sí. ¿De los reflejos de la mesa esa rápida? Claro, sí. Eso es interesante. Yo recuerdo pues aquí a Monseñor Rivera y Dama, arzobispo de San Salvador, ya fallecido, ¿eh? En una ocasión él jugaba mucho, él jugaba ping-pong, ¿eh? Y un día que yo estuve en El Salvador, pero la reunión terminó el viernes y yo tenía mi regreso para el sábado. Y me encontré solo en la casa, donde estábamos haciendo el retiro, y él llegó a despedirlo y me preguntó, ¿y cuándo te vas? Yo hasta mañana. ¿Y dónde te vas a quedar? Pues aquí, pero solo. ¿Sí? Ah, no, vente a mi casa. Y yo me fui al arzobispado con él. En la tarde cenamos, después salimos al patio a rezar el rosario, y cuando terminamos el rosario me dice, ¿y tú juegas ping-pong? Sí, a mí también me gusta, vamos a jugar. Ya después de rezar el rosario, nos vimos a jugar ping-pong los dos, ¿verdad? ¿Quién ganó? Ah, él era muy bueno. Pero también en Roma, cuando yo me fui a estudiar en Roma, que había mucha austeridad. Cuando yo estuve en el 81 en Roma, imagínate, teníamos un televisor blanco y negro para 65 alumnos. Imagínate. Un solo televisor. Una mesa de ping-pong para 65. Sacarrín. Sacarrín, así. Entonces, ¿qué hacíamos? Que a veces los que éramos un poquito mejor, hacíamos equipo de dos. Ah, para no salir. Para poder jugar un poquito más. Ok, Eminencia, ¿qué recuerdo le trae si yo le pregunto sobre sus maestros, los formadores en el seminario? Sí, mira, creo que el maestro es una de las personas que uno nunca olvida, nunca va a olvidar. En Masaya, casualmente estaba recordándome a mis maestras, cuando en primaria, a la directora, a la profesora Angelita, que era la directora de la escuela Cristóbal Rugama, donde yo estudié, una escuelita que estaba a media cuadra de la iglesia San Miguel, allí en Masaya, y la profesora Angelita era la directora, y también a otra profesora que yo siempre recuerdo muchísimo, que fue mi profesora, la profesora Bertita, era muy buena. Y una mujer que todavía la recuerdo y ahora me la encuentro, y ahí fue mi maestra, y era la Esperancita Castillo, que ella es tía
del padre César. Ah, bueno. Entonces, ellas como que marcaron mi vida en la parte de la primaria. Luego ya en el seminario, pues el padre Montoya sin duda alguna, que era el profesor de castellano. Luego Monseñor Federico Argüello, que era el profesor de historia. Y entonces Monseñor Federico Argüello, cuando ya estaba malito, yo le iba a visitar, recuerdo que él me decía, ¿qué me iba a imaginar que aquel negrito que estaba frente a mi escritorio ahora es mi arzobispo? Imagínese. Entonces, y luego, pues sin duda alguna, pues marcaron mi vida los formadores del seminario, Monseñor Mercier, el padre Terió, el padre Marmén, el padre Pablo, todos ellos fueron hombres que nos dieron y nos enseñaron muchísimo. Ellos eran de una cultura canadiense, yo me eduqué con los canadienses toda mi secundaria y parte de mi filosofía. Y ellos, claro, nos fueron marcando la disciplina también de una manera especial y sobre todo en los estudios. ¿Por qué estudió en México? Es que en Nicaragua no teníamos teología. Ah, ok. La teología la hizo en México. La teología la hice en México, entonces cuando terminamos la filosofía, y yo terminé la filosofía junto con Monseñor Bismar, éramos los dos de la arquidiócesis, que estábamos estudiando filosofía, cuando llegó su eminencia el cardenal Obando como arzobispo aquí. Él llegó en abril y ya pues se acercó a nosotros, él se acercó a nosotros, diríamos, y nosotros nos acercamos a él, y en septiembre ya nos mandó a estudiar a México, que cuando terminara la filosofía. Estudió en Roma también. Sí, ya en el 81. Ya sacerdote. Ya sacerdote. ¿Qué estudió en Roma que la gente no sabe qué licenciatura sacó usted en Roma? Sí, yo estudié teología dogmática. Eso es licenciatura, ¿no? Una licenciatura y un bachillerato en teología. O sea, tuve 3 años en Roma, estudié en la Gregoriana y saqué el bachillerato en teología, en la Gregoriana, porque si yo tenía el bachillerato en teología, podía ingresar sin hacer muchos exámenes para hacer una licenciatura. Claro. Entonces hice el bachillerato en la Gregoriana y después, por parte del secretario de la Gregoriana, yo quería sacar una teología dogmática con mención en eclesiología. Entonces me dijo, aquí en la Gregoriana no tenemos, pero voy a buscar. Entonces me sugirió ir a la Lateranense, a la Universidad Lateranense, que es la Universidad del Papa. Y ahí estudié ya los 2 años para sacar la licenciatura en teología dogmática. Entonces usted es licenciado en teología dogmática. Sí. Yo sé que no le gustan los cargos, por eso me acaba de levantar la ceja, ya lo conozco, porque no le gustan esos títulos y esas cosas, pero ¿por qué teología dogmática? Es que para mí era la grandeza sobre todo de la parte de la iglesia. Para mí la iglesia es bien importante, es la parte dentro de la cristología, pero el momento más grande es Cristo fundó su iglesia. Claro. Entonces para mí era clave tener todo el conocimiento, toda la grandeza de la vida de la iglesia. Al estar 3 años en Roma hay otra cosa que la gente no sabe. Usted habla italiano. Sí, un poquito. Claro que en la práctica no hace el maestro. Bueno, sí, pero ya cuando voy a ir a Roma comienzo a leer el italiano, comienzo a escuchar para calentar el oído, y ya llegar allá. Las clases eran en italiano, ¿no? Sí. Todo en italiano. Sí, casualmente cuando me tocó defender la tesis, que yo la hice sobre la cuestión de los laicos, ¿no? Y recuerdo que los 3 profesores que me iban a examinar, 2 de ellos me conocían bastante bien, y yo, en la universidad, da la oportunidad de que uno puede defender su tesis en la lengua propia, en italiano, en inglés, en francés, en alemán, ¿ves? Entonces uno escoge, ¿ves? Entonces, pues yo me defendía mejor en castellano. Entonces yo iba a hacer mi presentación, pero recuerdo que uno de los profesores me dice, mira, si tú hiciste exposiciones en el aula, en mi clase, y hablas bien el italiano, así que no nos hagas problemas. Defiende tu tesis en italiano. Y le digo, yo la tengo preparada en castellano, pero no importa, hacer la síntesis. Bueno. Entonces yo tuve que dejar a un lado mi papel que yo llevaba y comencé a defender la tesis que gracias a Dios no fue ni muy larga, porque 15 minutos de exposición, y me dijo, ya basta. Bueno. Espérate. Está bien, está bien. En agosto del 2024 de este año se cumplen 50 años de haber sido ordenado sacerdote. ¿Qué recuerdos tiene usted de su ordenación? Mira, 2 momentos. En primer lugar, enero del 74, que Monseñor Lomelí, un obispo auxiliar de México, me ordenó diácono.
con la dispensa del cardenal Obando, porque me habían apoyado mucho en las religiosas y algunas amistades en México. El cardenal Obando es para que le agradezca, ¿ves? Porque ellos no van a poder venir aquí. Entonces, él me dio el venia para que me ordenaran diácono. Y entonces fue un momento muy hermoso que tuve de ordenarme como diácono. Y luego ya cuando regresé aquí en julio, ya para agosto, el señor cardenal nos puso la fecha, ¿ves? A Monseñor Bismar para el día 2 de agosto y para este servidor el 16. Momento importante en su vida, la ordenación Sí, sacerdotal. sobre todo porque fue una fiesta grande para el pueblo. El cardenal en ese fue muy delicado porque como no tenía catedral, ¿verdad? Entonces él nos ordenaba en el lugar que escogíamos. Y yo escogí en mi pueblo y ahí comenzamos a preparar la ordenación. Hay una foto que la parroquia está repleta, hay gente afuera y todo en su ordenación. Es que fue una fiesta grande y no solamente para el pueblo, sino para, como decía el padre Chemita, para los circunvecinos. ¿Eres el primer sacerdote de Ticuantepe? Sí. Ah, bueno. Y sobre todo porque la gente me ha visto crecer ahí. Entonces para el que ellos, ponía las cortinas ahora es sacerdote. Y tocaba las campanas también. Ok. Eminencia, una vez ordenado sacerdote, ¿cuántas parroquias usted asistió? Pues algunos me decían que tendría que preguntar en cuáles no estuve. ¿En cuáles no estuvo? Es que la historia es bien interesante, ¿eh? Siempre la primera parroquia es como su primer amor, ¿verdad? Y en mi primer parroquia, que algunas malas lenguas dirían que fue un regalo que el señor arzobispo me hizo, ¿eh? Porque cuando terminé el tercer año de teología, él me preguntó que al ordenarme en qué ambiente me gustaría trabajar, ¿ven? Y yo le dije, yo quiero en la zona rural. Pues, claro, venía de un pueblo, claro. Yo creo que yo le tenía miedo a la ciudad. Entonces yo le dije que quería ir a la zona rural. Cuando yo terminé mi teología y regresé en julio del 74, él me volvió a preguntar, ¿ven? Que por dónde quería ejercer mi ministerio, y yo le dije, yo voy a la zona rural, a mí me gustaría ir a la zona rural, ¿ven? Pero no había parroquia rural libre. Y Monseñor Bosco, me acuerdo que era el vicario general, y en una ocasión me preguntó, oye, Polito, ¿dónde te gustaría ir a...? Y yo le dije al señor arzobispo, yo estaba mucho metido. Y entonces él desmembró de la parroquia de Tipitapa una parte, Okay. Y me entregó esa parroquia. Por eso es que las malalenguas dicen que era un regalo. Por eso decía que era un regalo, porque además es una parroquia que no tenía casa cural, ¿ya? Que solamente habían 2 templos muy antiguos, ¿eh? Que era el de Cofradía y el de Zambrano. Y luego habían otros 3 espacios en los cuales no había nada, donde había que celebrar debajo de un palo, ¿eh? Pero fue una experiencia muy bonita, tal de que casi a los 2 años de estar como párroco ahí, y estábamos dedicando o bendiciendo el primer templo que yo encontré, que era en Zambrano. Y como es normal, ¿ves? La gente de Zambrano le decía al señor arzobispo de que no me cambiaran. ¿Cómo nos va a cambiar al padre Polo? No. Pero no, cuando él se subió a su camioneta, yo me fui a despedir, me dijo, te espero el martes en la curia. Okay. Y yo pues feliz, porque yo dije, ¿quién me va a dar algún premio? Algún regalito. Y el regalo fue que me dijo de que yo tenía que dejar la parroquia porque lo iba a acompañar a él a un encuentro a Costa Rica. Y yo recuerdo que yo le dije, oye, pero si usted hace 2 días le dijo a la gente que no me va a cambiar, va a quedar como mentiroso, ¿eh? Y me dijo, no te preocupes, ahí Monseñor Bosco va a solucionar la cosa. Y después ya me fui y ahí es una experiencia bien bonita que marcó mi vida prácticamente. Porque, en primer lugar, él me dijo, como le dijo Jesús a los discípulos, ¿verdad? Cuando bajaban del momento de la transfiguración, no se lo cometen a nadie, ¿eh? Y él me dijo también, no lo cometes a nadie. Y no deja la parroquia y ya. Y yo llegué y dije, mire, tengo que salir fuera del país, vamos a programar 15 días de trabajo. Pero hay una experiencia que al terminar yo esa reunión, y lo dejé muy en ese librito que se publicó, ¿verdad?
donde tú me has enviado, porque ahí viene toda la historia, que yo no podía ni siquiera doblar una camisa para Empacar. empacar, ¿sí? De lo tenso que estaba, ¿verdad? Yo no sé si decir molesto, ¿verdad? Pero sí que estaba bien tenso. Y lo primero que se me ocurrió es regresar otra vez a la capilla y allí ante Jesús sacramentado, pues decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y ahí hay una frase que todavía, pues después de 48 años, diríamos, todavía marcó mi vida. Que yo sentí que el Señor me decía que yo no tenía que estar donde quería estar e ir donde yo quería ir, ¿ves? Sino estar donde Él quería que yo estuviera e ir donde Dios, e ir donde Él quería que yo fuera a través de la voz de mi obispo. Bueno, la obediencia, ¿no? Que tanto cuesta. Y eso marcó mi vida porque soy sincero en decirlo y lo diré siempre y lo he venido repitiendo durante mis años, de que eso me cambió porque en primer lugar me entró un escalofrío, ¿eh? Pero me entró una paz profunda. Y ante eso, la frase que hoy le respondí al Señor ante la interrogante que me estaba haciendo, ante la invitación, yo solamente le dije, tú me has enviado. Que su lema episcopal ahora. Interesante. Tal de que cuando me van a crear obispo en el 88, y me dicen, ¿tenés alguna frase? Y yo inmediatamente pensé que es una frase del Evangelio de San Juan, ¿ves? Claro. Tú me has enviado. Y es lo que me ha mantenido, le ha mantenido por más de 36 años de episcopado y también por los 50 años de mi vida como sacerdote. Santa Rosa, Espíritu Santo, San Miguel Arcángel, Sí. San Agustín. ¿Dónde más? En Jinotepe, ¿no? Estuve en Jinotepe. Bueno, en María Inmaculada. Inmaculada, estuve en Tisma, en Niquenomo, en Indirí, en Ticuantepe, iba a suplir. Ok. Eminencia, en ese proceso de obediencia, luego lo hacen obispo auxiliar, ni más ni menos que del cardenal Obando. Sí. Que usted tenía muy buenas referencias en el sentido de que lo apreciaba mucho porque era su obispo. ¿Cómo fue ese momento cuando le dicen vas a ser obispo auxiliar del cardenal Obando? Bueno, mira, era bien interesante porque yo lo acompañaba a él, pues, como su asistente, gracias a Dios, pues él me tuvo mucho cariño, y como presbítero, prácticamente, imagínate, yo me ordené pues en el 74, ¿eh? Y en el 76 yo estaba casi muy cerca de él, ¿verdad? Cuando yo ya fui párroco de San Miguel, ya tenía 2 años de ser sacerdote, entonces él me comenzó a llamar para que fuera a la curia con él, ¿verdad? Comenzar a trabajar ahí. Y comencé a cantar muy joven, a ser miembro del Consejo Presbiteral, ¿verdad? Y llegué a ser presidente muy joven del Consejo Presbiteral, tal de que el Monseñor Guillermo Quintanilla, que en paz descanse, me decía, yo tuve que pasar más de 15 años para llegar a pertenecer al Consejo Presbiteral, ¿ves? Y yo ya en 3 años tú eres el presidente del Consejo Presbiteral. Entonces el cardenal lo acompañaba a Roma y muchos de obispos latinoamericanos que fueron conociéndome ahí, ¿verdad? Entonces le decían a él, mire, Apolito, ¿cuándo lo vas a hacer obispo? No, bueno. ¿Cuándo lo vas a hacer obispo? Y él solo se sonreía, no decía nada. Y eso fue prácticamente ya en el 87 que estuvimos, yo lo había acompañado a él a Roma y yo lo acompañé a la dicasteria, pero yo me quedaba afuera y él entraba a platicar con los prefectos, ¿verdad? Y tal de que el 12 de febrero del 88, recuerdo que era un segundo martes y estábamos en una reunión en la Santa Faz y un amigo, Agustino, el padre Macaya, me dice, Polito, te van a hacer obispo a vos. Y yo le digo, no, yo pienso que... Y los dos íbamos en la fila, pero íbamos detrás. Le digo, mira, yo estoy como vamos ahorita. Hay unos que están más adelante y yo estoy aquí a fondo. Pero me acuerdo que me dijo Macaya, es que a veces el Señor comienza a contar al revés. y fue interesante porque como a las 2 de la tarde de ese día me llamaron de la Anunciatura para decirme, pues me dijo, queremos hacerte una consulta. Pues yo fui, pero yo recuerdo que le digo, pero yo tengo una misa a las 4, así vente como a las 2 porque va a ser breve. Yo fui y allí me dijeron, mire que el Santo Padre te quiere nombrar obispo auxiliar de Managua. En ese trabajo de obispo auxiliar, su misión toda la vida fue acompañar
al cardenal Obando, ¿no? Sí, siempre, yo siempre consideré, y más tarde cuando estaba en Matagalpa me di cuenta que el padre en una diócesis es el ordinario, ¿eh? El auxiliar es auxiliar del ordinario, ¿eh? Entonces siempre él tiene que ir adelante, ¿eh? Y lo único que yo como auxiliar, pues en eso yo tengo un gran maestro como obispo auxiliar fue Monseñor Bosco, ¿eh? Yo aprendí muchísimo de él, ¿verdad? Eran los dos auxiliares, Los ¿no? dos, y Monseñor, primero era Monseñor Bosco, fue primero, después en el 88, Monseñor Mata y yo, éramos 3 obispos auxiliares. 3 obispos auxiliares del cardenal Tuvimos un Obando. tiempo, sí. Excelente. Pero siempre lo interesante en Monseñor Bosco era que el que tenía que estar adelante era el arzobispo. Claro. Yo le ¿Perdón? señalo a muchos que en la foto que tengo, y les digo, miren que yo siempre estuve detrás del cardenal. Algunos me dicen, bueno, era el poder tras el trono, pero no, no, pero más bien era el que le servía a él, ¿ve? Y te quiero contar porque hay un hecho en el 85, cuando a él lo crearon cardenal, en mayo del 85, y él pues me escogió como su asistente, ¿eh? Y claro, hay un momento dado que tú lo recordarás cuando a mí me crearon cardenal, que está la visita, los saludos. Sí. Entonces en los saludos yo estaba con él y yo siempre estaba detrás, ¿verdad? Pero hay un gesto que para mí ha marcado mi vida y también era un gesto en el cual se manifestaba la confianza que él tenía conmigo, ¿eh? Y él sabía por dónde estaba, porque cuando le estaban dando los saludos yo estaba detrás y cuando le daban los regalos a él bajaba la mano y siempre se encontraba con mi mano atrás. Para recibirlo. Para recibir el regalo. Entonces, cuando él sentía que yo agarraba el regalo, él lo soltaba. O sea, esto fue un gesto para mí que también me manifestó la confianza de él y la seguridad que yo estaba ahí con él. ¿Eh? Esas señas solo los que han jugado béisbol las manejan. Sí, pitcher y catcher. Y él era pitcher. Claro, bueno, sí, ajá, sí, jugó. Entonces yo fui su catcher en ese momento. Exacto. Con eso me ha contestado la siguiente pregunta, que era un poco sobre cómo era su relación con el cardenal Obando. Sí, fue una relación de mucha confianza, ¿verdad? Él desde el tiempo como teólogo, desde los años 70, creamos una cercanía muy, muy con él, ¿verdad? Yo siempre lo consideré aún, hasta los últimos momentos, lo consideré como un punto de referencia en mi vida, ¿eh? Como un padre, como un amigo, ¿eh? Porque en algún momento dado, cuando fuimos obispos auxiliares de él, recuerdo que él nos dijo, Jesucristo antes de crear un equipo de pastoral, con un equipo de amigos, ¿verdad? Un equipo de amigos. Y él para mí pues fue un punto de referencia, aprendí mucho de él, ¿verdad? Y tal de que recuerdo en una ocasión, siendo obispo de Matagalpa, viajamos juntos. Yo tenía por costumbre, cuando viajaba con él, 15 minutos antes de salir, a agarrar el taxi, yo estaba en la puerta para llevarle la valija y bajar de la habitación a poner en la puerta la valija de él y la mía, ¿eh? Y ya pues, después yo regresaba otra vez a traerlo, ¿eh? Y una anécdota que una vez que estábamos en Turín, teníamos que salir a las 3 de la mañana, ¿eh? Para el aeropuerto. Entonces yo llegué a traer la valija y la fui a poner al portón y después regresé, pero íbamos en la oscuridad. Entonces yo iba adelante, pero en un momento dado me di cuenta que no me iba siguiendo y tuve que regresar a buscarlo en medio de la oscuridad. Entonces, son muchas que me han dicho que debía escribir algunas anécdotas que por tantos años verdaderamente lo viví con él, ¿ves? Es que a veces la gente se confunde y cree que como usted vino una vez que el cardenal Obando tuvo que retirarse por decisión del Papa, que hay conflictos, o hubieron conflictos, pero no. Por eso pregunto sobre esa relación de amistad increíble que ustedes tuvieron. Mi gran sueño como obispo auxiliar era acompañarlo a él hasta el momento de su muerte. Ese era mi gran sueño. La cuestión que yo me sentí mal, en ese sentido, cuando me nombraron obispo de Matagalpa, porque yo dije aquí ya, pues no me voy a dar cuenta, claro, ni voy a poder. Pero yo me alegré cuando me nombraron arzobispo, porque aquí viene la cosa. Claro. Y sí, yo estuve, pues no tuve en el momento de su último suspiro, pero sí en el momento de su gravedad, que lo íbamos a visitar Monseñor Bosco y yo, y también pues en el momento de cuando él falleció, pues poder tomar algunas decisiones, que la familia
reyes que estaban muy cerquita de él me concedieron esa gracia de poder definir algunas cuestiones de su sepelio. Entonces, eso para mí fue bien interesante, para Monseñor Bosco, porque Monseñor Bosco y a mí nos dijo un día, cuando yo esté mal, por favor póngame los santos óleos, porque a veces pero Monseñor Bosco se me adelantó y Monseñor Bosco le puso los santos óleos. Pero sí, él y yo estuvimos muy cerca, creo que Monseñor Mata también, porque Monseñor Mata fue su alumno en El Salvador, ¿ve? Claro. Pero Monseñor Bosco y yo fuimos sus obispos auxiliares y verdaderamente pienso que para los dos nosotros fue un gran maestro, un padre. Hablemos de Matagalpa, Eminencia, de su querida Matagalpa. ¿Cuántos años usted estuvo como obispo? 13 y medio. 13 años y medio en Matagalpa. ¿Qué nos puede decir sobre esa diócesis tan querida para usted? Bueno, que en primer lugar era un territorio desconocido. Y conflictivo además. Sí, porque en el 91, 90 y 91 fueron los momentos, yo diría Matagalpa el último bastión de la confrontación. Y Matagalpa era el punto fuerte de la confrontación, de la guerra, de los grupos rearmados contra el ejército nacional. Entonces, ¿y qué era la noticia que había? De que Matagalpa, bombardeo, ataques a los carros y toda cosa, tal de que el 2 de noviembre del 91 yo estaba en Roma y me dieron la noticia pues de que yo era el nuevo obispo de Matagalpa. Eso, el primer sentimiento que yo tuve cuando me dijeron, ¿dónde voy a dejar mis tristes huesos yo? En la montaña. En la montaña, porque esa era la realidad. Pero, Eminencia, la gente del campo le tiene un cariño increíble a usted, porque sé que a usted le ha tocado andar 6 horas o más en caballo, en mula, en burro, cruzaba ríos y todo lo demás. Lo que pasa es que en esa época no había Facebook, No. ni había celulares, ni había redes sociales para ver, y tampoco había buenos caminos ni carreteras como la hay ahora, pero ¿qué le tocó vivir con la gente del campo? Una experiencia bien bonita porque prácticamente allí viví todo el ambiente propio del sacerdote, ser un sacerdote en misión. Claro. Lo que el Santo Padre está diciendo ahora, que el sacerdote pues, en salida, una iglesia en salida, el sacerdote en salida, de ir adelante, ir en medio y ir atrás. Y me tocó pues prácticamente, ahí había como una experiencia de la misión. ¿verdad? En Matagalpa habían 2 momentos de misión, momentos de verano en que el obispo salía y visitaba las capillas adelante de los ríos, al otro lado de los ríos. Okay. ¿Eso en verano? En verano, sí, porque se podía pasar el río y porque eran fuertes, pues. Claro. Y las visitas del invierno eran del río para acá. Okay. Porque pero eran unos pegaderos, o sea, no era cuestión que en el invierno se podía traficar. Hay unos pegaderos tremendos. Yo me quedé muchas veces pegado, pero yo me quedaba tranquilo porque estaba en medio del camino. Yo sé, para que alguien pase me tiene que sacar. Ah, bueno. Y ahí los que traficaban eran los famosos ruburos, unos camionones rusos, grandototes, y yo andaba sabía que me iba a pegar en algún momento, al que yo andaba mi cable de acero. Claro, para que los jalara. Para que me jalara. Uno aprende a tener paciencia, ¿no? En el campo, a esperar que alguien lo saque, cualquiera que pasa te da un pedazo de pan. Y es que es el ambiente de eso, o sea, el ambiente del campo, sobre todo lo que yo viví, era ver la tranquilidad del campesino, ¿sabes? ¿Le gustaba, Eminencia? Sí, yo era feliz. Era un ambiente que yo viví y lo disfruté muchísimo. Prácticamente en ese momento eran más o menos como 405 comunidades, ¿ves? Apenas eran 13 parroquias, ¿ves? Wow. Y los sacerdotes eran bien pocos, ¿ves? Recuerdo que cuando yo llegué eran 7 diocesanos contra 13 religiosos. Okay. La mayoría eran religiosos, ¿eh? Pero también había un reto grande que cuando yo me asusté cuando me nombraron obispo, porque cuando me dieron la lista, la mayoría eran franciscanos. Ajá. Yo dije, ¿cómo voy yo a acompañar a los franciscanos? Sí. Y ahí es otra experiencia bonita, espiritual para mí, porque el día 3 de noviembre del 91, yo le pedí a un amigo que tenía carro que se me llevaba a Asís. Entonces, ¿qué vas a hacer así? A pedirle a San Francisco que interceda por mí, para ver cómo voy a acompañar yo a sus hijos y a sus hijas, porque estaban las Clarisas y estaban los franciscanos. Y yo fui verdaderamente como peregrino así, para pedir a San Francisco de Santa Clara. ¿Sí le respondió? Sí, me echaron una manito.
Y gracias a Dios, pues yo tengo muy buenas amistades con los franciscanos hasta hoy, pues, aún los que viven aquí en Managua, en la Centroamérica, tenemos muy buenas relaciones, pues. El que es ahorita párroco, Carlitos Torres, él es de muy, ¿verdad? Entonces hicimos mucha amistad y con muchos de ellos, pues, con el Padre Eugenio, que hace poco estuvo aquí, estuvo conmigo, el Padre Oreste, todo un montón de sacerdotes franciscanos, con los cuales hice una amistad. Y yo sí, es un punto de referencia porque también marcó mi vida como obispo ordinario. No es fácil, Eminencia, dejar las montañas para venir a la ciudad. Sí. Y en el 2005, el Papa San Juan Pablo II lo nombra a usted arzobispo de Managua. Sí. Tiene que dejar, por decirlo de cierta manera, con todo respeto para nuestra gente campesina, los caballos, los ríos, los pegaderos, incluso su equipo de Matagalpa, porque sé que usted también fundó el equipo de béisbol de Matagalpa, y venirse a la ciudad. ¿Qué pensó usted cuando San Juan Pablo II lo nombra arzobispo de Managua? Bueno, en primer lugar no estaba dentro de mis planes, ¿verdad? Pero siempre la obediencia y sentir cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? Descubrir más bien eso. Y vine pues también con nuevos retos, ¿verdad? Claro, había un poquito de ventaja el hecho que había nacido en la arquidiócesis, ¿verdad? Conocí a muchos sacerdotes y a muchos sacerdotes con los cuales yo los había acompañado en su discernimiento vocacional, ¿verdad? Entonces recuerdo que en Matagalpa me dijeron, oiga, llévese a alguno de los sacerdotes jóvenes que usted tiene aquí para que lo acompañen, o llévese una religiosa, o llévese a una secretaria, algunos laicos. Y yo le dije, no, pero es que el nombramiento que me dio el Papa no tiene cola, ¿no? Y yo tenía la seguridad que al venir a Managua, pues, iba a encontrar, el Señor iba a poner a mi lado sacerdote, y que sí, tuve ese pensamiento, lo mantengo hasta ahorita, pero yo he tenido la compañía de los sacerdotes, no me puedo quejar, ¿ves? Mucha amistad, mucho cariño, de igual religiosa, y los laicos, pues que verdaderamente en ese sentido, pues me he sentido muy contento, y sabemos que hemos hecho la obra desde mis limitaciones, pues he querido dar, desde los sentimientos que tengo, trabajar a tiempo completo. Pero no era fácil, porque era reemplazar al cardenal Obando, su obispo que lo vio crecer, su amigo, usted era su asistente, y venir a reemplazarlo después de 35 años casi del cardenal Obando. Claro. No, y fue bien duro y casualmente, porque yo fui nombrado, ¿verdad?, el 5, ¿verdad?, de abril. Sí. Y el Santo Padre murió 2 días después. Sí. Entonces prácticamente él estaba en un proceso como de agonía, cuando se publica mi nombramiento. Y conmigo se nombraron 16 más, ¿verdad? Sí, claro. Porque había todo en el esquema. Y claro, era bien duro, pero la obediencia siempre es clave. Y también su manera de ser, me imagino que ayudó muchísimo a evitar esos comentarios y todo lo que la gente decía, ¿no? Sí, porque a veces pensaba que el Señor quería decir, no, hicimos muy buena amistad. Yo recuerdo que hay una foto que habría que recordarla cuando yo tomé posesión y cuando yo ingresé al presbiterio, pues, o sea, a la tarima donde estaba, yo me acerqué a él para pedirle la bendición, ¿verdad? Bendición que ya me había dado él cuando fui nombrado, cuando se hizo público, pues, mi nombramiento. Yo lo visité a él ahí en la curia y allí pues estábamos los dos solos y ahí él me dio la bendición, ¿verdad? ¿Pensó usted en algún momento que iba a ser arzobispo de Managua? No. Pues así honestamente yo pensé que el nuevo arzobispo era Monseñor Bosco. Bueno, ok. Eso hasta ahora lo está diciendo. Nunca pasó entonces, porque también en algún otro momento he escuchado o leído que usted dijo que incluso ya estaba pensando morir en Matagalpa. Sí. Pues es que yo pensé que como había otro obispo había muerto allá. Sí. Todos los Monseñor Santi había muerto en Matagalpa, Monseñor Barry murió en Matagalpa. Y luego pues yo dije, yo también tengo que morir aquí, ¿eh? No iba a preparar su terrenito, su pedacito de tierra. Sí, yo había pensado que me iba a quedar en lo que es el seminario, porque yo estuve construyendo el seminario, preparando el terreno para el seminario menor allá. Y yo dije, ¿por qué voy a hacer? Y yo me iba a quedar allá, ¿eh? Pero luego, pues, de repente se da esto, pues hay que alistar maletas y salir para allá. Difícil, como le digo, salir de las montañas para venir a la ciudad, que
en el caso suyo, fue y vino. Esto nos trae a la reflexión también de tanta gente del campo que tiene que dejar la ciudad para venir a estudiar o para venir a trabajar a la ciudad y que muchas veces le tienen miedo a estas grandes ciudades. Sí. Ok. Eminencia, su relación con los laicos, ¿cómo la valora? No, yo pienso que es lo mejor, ¿verdad? O sea, porque vemos que sacerdotes hoy somos 200 en la arquidiócesis, pero los laicos son miles. Entonces creo que el sacerdote, su punto fuerte, su punto de apoyo son los laicos, ¿verdad? Y para mí ha sido como el punto fuerte y yo agradezco a ellos, ¿verdad? Y lo he mirado, por ejemplo, en este momento que hicimos la colecta para el apoyo de los sacerdotes mayores, o sea, ¿quiénes fueron los que se sacaron de su bolsa el dinero que recogimos? Fueron los laicos, ¿eh? Claro. Los sacerdotes fueron promoviendo las colectas, pero quienes dieron todo el empuje. Y también, si uno mira cada parroquia, hay un sacerdote, pero alrededor de él tenemos una cantidad de laicos, todos los movimientos que hay en una parroquia. Y igualmente conmigo, pues como arzobispo, el consejo de pastoral, pues están todas las comisiones. Y es verdad que es un sacerdote que la coordina, pero detrás de ella hay 6, 7 laicos. ¿Ves? Claro. Los consejos pastorales de 15, 20. O sea, los laicos juegan un papel bien, bien importante y para mí ha sido un apoyo grande y sobre todo el cariño. Para mí lo grande y hermoso es el cariño, el aprecio que tienen los laicos para con nosotros. Y quienes nos sostienen en nuestra vocación prácticamente son los laicos. En esa palabra, el cariño, ahorita se me viene a la mente volver al libro del doctor Eduardo Miranda, el libro Tú me has enviado, donde se habla de una pastoral de cariño, o la pastoral del cariño, que ejerce usted con el pueblo, cercano, se toma su tiempo, la gente le pide la bendición. Antes de venir a esta entrevista, me lo encontré en el semáforo y estaba rodeado de 6 personas, Eminencia. Es que ahí tengo mis amigos que son los que me limpian. Es bien interesante porque en todos los semáforos tengo amigos, ¿ves? Y lo bonito es porque mientras está en rojo, es la oportunidad que le pueden compartir a uno sus inquietudes, ¿ves? Sus saludos, ¿ves? Y quizás han sido pocos algunos que me han cuestionado, pero por lo general todos se acercan, ¿ves? Y aún hay una cosa interesante que hasta me fían. Ah, bueno. ¿En los semáforos le fían? Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo los encuentra después? Como están siempre ahí, ellos saben que tengo que regresar. Entonces, a veces, aunque lleve dinero, a veces lo hago por la salud, pero no llevo dinero, no, ahí me paga después. Entonces, por no contradecirme, me llevo las cosas. Claro. Pero después el otro día llevo los 100 pesos, los 200 que cuesta. Ellos me fían mucho a espumilla, ¿eh? A usted le gusta mucho la espumilla. Bueno, a su mami le gustaba A mi mucho. mamacita le gustaba mucho, entonces no le va a dar a su mamacita las espumillas, aquí están, entonces ya no llevo dinero, llévese y después me las paga. Los mismos me fían. El periódico, me acuerdo que tenía usted un famoso gato allá en el semáforo, sí, que era su amigo. Me fío, me daban los periódicos y luego también a veces en los tricos. A veces no me salen tan bien, pero bueno. Y hay ahí tengo mi amigo Carlos, ¿ve? Que es el que está en uno de los semáforos y él siempre me tiene los tricos y él me los acomoda y todo. Entonces, claro, es bien interesante, pues, yo digo que es bonito que se acerquen a uno porque sin temor, ¿verdad? Claro. Tal vez si lo miraran que uno no les hace caso o que no baja los vidrios, pero siempre... Es que además, en esa pastoral del cariño, los semáforos, porque nadie se imagina, primero que el cardenal va manejando su vehículo, segundo, que sus carros no están polarizados, son vidrios transparentes, tercero, usted llega a las parroquias, usted mismo manejando y habla con todo mundo, se toma la foto con todo mundo y comparte con todos, Eminencia. Sí, yo creo que es que escucharlo, pero para mí eso es una alegría. A veces mis hermanas me dicen, te vas a llenar de fortaleza cuando vas a la parroquia. Pues después que estuve enfermo, cuando comencé a ir, mis mismas hermanas me decían, tenés que salir, ¿verdad? Y en verdad, pues el llegar y sentir el cariño, y sobre todo, pues, yo pienso que tú has tenido la oportunidad de tomar, y debes tener en tu archivo muchas fotos, ¿verdad? El hecho de que la gente lo abraza a uno, ¿verdad? Claro. Las viejitas, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Cerca. Hay una foto así que a mí me impacta ver las miradas de los niños, ¿verdad? O los ancianitos, ¿verdad? Las embarazadas, Eminencia. Y las embarazadas que me piden la bendición, ¿verdad? Y a veces yo les digo, ¿verdad? Cuando nazca me lo van a presentar, ¿verdad? Yo recuerdo hay una vez que fui a Huaco y había una muchacha embarazada que me salía por todos lados,
Íbamos en el camino, me salí en una cuadra, y no sé cómo corría, después la miraba allá, y cuando llegué al templo la encontré en el pasillo, y entonces le digo, pero ¿cómo estás en pasillo? Entonces yo le dije, mira, deme la bendición, y yo le bendije su vientre, y le digo, cuando nazca me lo vas a presentar, ¿ve? Y un día vino aquí a la catedral, ¿eh? Este es el niño que usted bendijo, ¿eh? Entonces yo creo que son cosas que uno como pastor, ¿ve? O sea, se acerca, y yo pienso que también, hoy por hoy, pues, el tener una foto con uno, pues, que la pastoral de la foto es bien fuerte, ¿eh? Claro. Pero también una foto, pues hoy que cuando vine aquí a la catedral, una persona me dijo, mire, yo me robé una foto suya, donde tu mamá lo está chineando. Yo no sé dónde la encontró, pero ella me dijo, yo me la robé. Eminencia, vamos a hablar ahora de la parte del Papa Francisco. En el 2014, primero lo nombra y lo crea cardenal, pero usted no se daba ni cuenta. Usted recibió la noticia casi al igual que todos nosotros cuando el Papa leyó su nombre en el Ángelus. ¿Cómo recibe usted esa noticia de que ahora va a ser cardenal de la Iglesia? Mire, yo en primer lugar no lo creía, porque en diciembre habíamos estado en un grupo de obispos en México, y mi buen hermano y amigo, el cardenal Maradiaga, nos dijo, verán, alístense porque van a haber nuevos cardenales este año. Entonces nosotros le preguntamos, los que no éramos cardenales, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces él dijo, bueno, unos 15 días antes la anunciatura los va a llamar y les va a decir, mire, el Papa nos va a quedar cardenal. Claro, porque seguramente así era la dinámica antes. ¿Ves? Entonces, claro, cuando el padre Héctor, muy a las 5 de la mañana, me pega un grito y me dice que me acaban de quedar cardenal, yo no, eso es mentira, porque a mí no me han llamado. ¿No le habían avisado antes? No, es que por primera vez el Papa no lo hacía así. Sí. Antes la dinámica era esa, pero ya con el Papa Francisco ya cambió todo. Entonces yo me dice, mire, y entonces al rato él me puso, lo había grabado, y me lo puso. ¿Qué sintió, Eminencia? Bueno, pero era sorpresa, porque no me lo esperaba. No me lo esperaba, y luego pongo un agradecimiento al Señor, ¿ves? Y un agradecimiento a él, pues con quien había formado una amistad a partir del 2005, él como arzobispo allá en Argentina, yo como arzobispo aquí en Managua, y nos tocó comenzar a trabajar un poco sobre la quinta conferencia del episcopado. Entonces, ahí estábamos 2 o 3 veces al año reuniéndonos para preparar, y luego pasamos todo un buen tiempo, casi un mes en Aparecida, trabajando sobre eso. ¿No es problema ser un cardenal de la Iglesia? Es que yo pienso que, en primer lugar, uno siempre es obispo. Y eso es un servicio que la Iglesia nos pide, de manera especial el Santo Padre nos pide para, en algún momento, pues que nos pida alguna consulta, alguna información, pues, entonces se la damos, ve a él, y o si nos invita a trabajar en algún dicasterio, aunque yo le dije, mire, porque él decía, no sean obispos de aeropuerto. Entonces una vez yo le dije, mire, yo soy aburrido para viajar, por favor no me nombre en muchas comisiones. En verdad solo me nombró en 2, y después cuando terminé mi periodo, ya no me pongan más. Eminencia, la gente, porque así se maneja o se ha manejado, cree que el cardenal tiene un poder sobre otros obispos. No, el cardenal es solamente un servicio al Santo Padre, pero uno sigue siendo, ya ves, por ejemplo, hay cardenales que son obispos. Claro. Casualmente el cardenal Lacunza era un obispo, no era ni arzobispo. Claro. Monseñor Goyito, el cardenal Goyito, era obispo auxiliar. Era obispo auxiliar y lo hicieron Lo cardenal, hicieron cardenal. estando el arzobispo vigente. Claro, y todavía sigue. Sí, sí. Porque él era mayor que el señor arzobispo. Pero el hecho de ser cardenal es un hecho de servicio al Santo Padre, que el Santo Padre nos pide para apoyarlo en el gobierno prácticamente de la Iglesia. Eminencia, a los cardenales se les llama príncipe, y lo digo así entre comillas porque aquí la productora lo puso entre comillas, se les llama príncipes de la Iglesia, y vemos en otros países que viven en grandes palacios episcopales, tienen comodidades, choferes. Usted sigue viviendo en el barrio Altagracia, frente a una parada que es bulliciosa, desayuna frijolitos fritos con queso. Usted mismo maneja su camioneta del 80 y pico y una del 93.
¿por qué no decirlo como decimos en Nicaragua? ¿No se le han subido los humos? No, yo pienso que es cuestión de carácter, ¿ves? Y pensar de que todo esto, tengo una frase que últimamente leo el Santo Padre, ¿ves? Es un privilegio, ¿eh? Por eso mismo, pero como es un privilegio, Sí, pero un privilegio para servir. bueno. Que cambia la cosa. O sea, no es un privilegio para hacerte grande, para apantallar a los otros. O sea, que el Señor haya escogido a la Santísima Virgen para ser la madre fue un privilegio. Claro. Pero ella dijo, aquí la esclava. Y aquí le- El problema es que no la creamos, ¿ves? Y pensamos que en la oración que yo siempre repito y constantemente, mi pequeña oración que he manejado siempre desde que era sacerdote es que te seas fiel, humilde y testigo de tu amor. Ese es mi caballito de batalla. Son 3 palabras, eminencia. Fiel. Humilde y testigo de tu amor. Okay. O sea, ese es mi caballito, mi oración pequeña. Pero también en la oración que hago para acción de gracia por mi ministerio es sin méritos propios. Claro. Sin méritos propios, porque en verdad, pues, somos sacerdotes porque el Señor nos llamó. No es porque yo me lo merezco, porque yo he ido preparando, he hecho todo un trabajo para... No, no. Yo creo que esto no, estamos hechos para servir, ¿verdad? Yo creo que esto de protagonismo para mí es feo, ¿verdad? ¿No le gusta ser protagonista, eminencia? ¿No le gusta? Y yo creo que se ve, por ejemplo, pues, lo siento, pues, porque digo yo, cuando estaba con el señor cardenal, pues, como lo veo yo, siempre yo estaba detrás de él, nunca estuve delante de él. Yo una vez estuve cerca de un boxeador famoso, tomando fotos, y la gente que lo rodeaba se la creía más que el boxeador. En este caso sé que usted no se la cree porque, como repito, ni siquiera tiene chofer, usted mismo vive ahí en el barrio Altagracia, donde todo el mundo sabe que ahí vive el cardenal. Eh, eh, ¿Por qué nunca ha tenido chofer y por qué nunca pensó irse a otro lugar? Mira, aquí el señor cardenal Obando construyó una casita, porque él siempre pensaba, él tenía su casa propia, en la Quinta María Auxiliadora, porque es devoto de María Auxiliadora, en Santo Domingo. Pero él dice, voy a construir una casita junto a la curia, y se construyó una casa para el próximo arzobispo, si no tiene casa. Y cuando yo vine, comencé a vivir ahí, pues. Pero luego, mi mamacita estaba solo, pues. Entonces, pues yo decidí irme con ella, pues. Y yo tengo la casa ahí que llego un día para comer, para alguna cosa, o descansar a veces. Pero mi punto de referencia era donde estaban ellos dos, ¿ves? Y ahí sigo viviendo. Le gusta además, le gusta la bulla del barrio y toda la Sí, gente. no, no, y es que es tranquilo también. A lo mejor ya me acostumbré de que puede haber bulla, pero yo no la siento. Bueno, sí. Yo no la siento. Claro, ahora pasan los carros con esos volúmenes, las motos. Los buses, la parada de bus ahí. Es tremenda, cuando se paran el pito, las ambulancias que pasan y todas las cosas. Pero no, yo creo que me he acostumbrado, ¿verdad? Y vivo tranquilo, pues. Habría que hacer una encuesta, ¿cuántos cardenales en el mundo manejan su propio vehículo 2 o 3 horas cuando sale a una comunidad? ¿Le Sí, gusta manejar a usted? y que yo me siento más seguro. Porque Ok. cuando uno va al lado va brequeando. Sí, está preocupado. Eminencia, su relación con los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ¿cómo la valora? Desde el sentimiento de un equipo de amigos, ¿verdad? Un equipo Yo de- siempre lo he sentido ahí. Casualmente, hace como 2 años, los obispos del SEDAC, que son los obispos de toda América Latina, me pidieron una reflexión, porque dice, vos ya vas en salida, pero, y es uno de los obispos más viejos del SEDAC, pues, entonces, pues, porque hay ya 35 años de ser obispo y pertenecer al SEDAC. Entonces ellos me pidieron una reflexión, como un testimonio, cómo debe ser la relación obispo-obispo, cómo debe ser la relación obispo-sacerdote, cómo puede ser la relación obispo-seminarista y cómo puede ser la relación obispo-laico. ¿Ves? Entonces, cuando yo externé la relación obispo-obispo, yo le dije, es amigo. Tenemos que ser amigos. ¿Ves? Y ser amigos desde el sentimiento de Jesús, un equipo de amigos. ¿Ves? Se llaman los obispos, se consultan, Gracias usted a los Dios. llama. Sí, y no solamente, yo siento una dicha, es una bendición para mí, y se lo agradezco infinitamente al Señor, que yo tengo obispos amigos que nos llamamos constantemente, no solamente de Centroamérica, no solamente de Nicaragua, porque con los de Nicaragua estamos constantemente llamándonos, ¿ves?
mandando mensajecitos, esto. Pero también a nivel de Centroamérica, prácticamente con todo. Pues tenemos nuestro directorio, Claro. pero yo tengo obispos amigos en México, en Colombia, en Venezuela. Claro. En Venezuela tengo un amigo que tuve los 3 años cuando estuvimos en Roma, Monseñor Mario Moronta, Claro. obispo de San Cristóbal, ¿ve? Que nos queremos muchísimo. ¿Ve? Hice una amistad grande, 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 ¿ve? Con el arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel, ¿ve? Claro. Muy bueno. Chile. No, del Perú. De Perú, perdón, sí. Del Perú, ¿ve? Y luego en Cuba también tengo varios obispos amigos, en Dominicana, y en España también, fíjate, en España, porque el arzobispo emérito ahora, Carlos, nos llamamos por teléfono. Imagínate. Y él no me decía el arzobispo, me decía Polito, que es la otra cosa. ¿Eh? Claro, la ¿Ve? confianza que tienen con Sí, usted. ¿ve? Entonces, y luego en los Estados Unidos también, pues, Claro. el obispo de Los Ángeles, Monseñor José, ¿verdad? Tenemos una cercanía. Y en Canadá tenía uno que había sido mi profesor aquí, pero ya es emérito. O sea que, Claro. y siempre me han tratado con mucho cariño. Entonces creo que es una gracia, una bendición, un regalo, un don que el Señor me ha concedido sin merecerlo de mi parte y sin esfuerzo propio. Claro, ahí usted ya me contestó también la relación entonces con el CELAN, que son los obispos de Latinoamérica, el CEDAC, los obispos de Centroamérica, y como usted dice, obispos realmente de todo el mundo que manifiestan la amistad en el episcopado. Quiero bajar ahora al tema de los sacerdotes, Eminencia, porque sé que usted tiene muy buena amistad con los sacerdotes, pero ¿cómo valora usted esa relación ahora obispo-sacerdote? Y no me refiero solo a los sacerdotes de su diócesis, que sé que lo llaman a toda hora y lo visitan sin avisarle, lo encuentran en la mañana desayunando o en la tarde tomando un café o algo así, pero también con los obispos de otras diócesis. Sí, Perdón, con los sacerdotes de otras sí, diócesis. es una dicha que muchos sacerdotes de otras diócesis me llaman, vienen a visitarme, ¿eh? Y a veces consultarme algunas cosas, ¿ve? Que a lo mejor no sé si tienen pena de hacérselo a sus obispos, ¿ve? Y vienen conmigo y yo les agradezco, ¿ve? Por eso te decía al comienzo de que como obispo emérito puedo tener la oportunidad con más libertad irme a quedar un día con ellos, ¿eh? Claro. O sea, poder ir a misa un domingo y no pensar que lo que yo he tomado hoy como parte de mi pastoral, que los domingos por la mañana tengo que estar aquí en la catedral, pero ya siendo obispo emérito puedo ir, ¿eh? A otras diócesis, visitar a un sacerdote y acompañarlos también. Entonces, siento que la amistad que me han dado se lo tengo que agradecer muchísimo, porque bueno, no lo he buscado y la amistad ya encontramos en la Sagrada Escritura. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, ¿eh? Claro, totalmente. Eminencia, ahora, su relación con sus hermanos, doña Rosario, Carlos y Lili. Mira, ha sido una cosa muy hermosa que prácticamente nos inculcaron, ser una familia, ¿eh? Y yo siempre recuerdo el libro de Tobías, una familia donde se alaba y se bendiga el nombre de Dios para siempre. Y nosotros, junto con mi mami y con mi abuelita, era el punto fuerte, o sea, prácticamente los 6, ¿verdad? Pues, ¿eh? Y cuando salíamos, siempre salíamos todos, ¿verdad? En la misma camioneta íbamos todos, ¿verdad? Y era interesante porque íbamos poco a los restaurantes, sino que llevamos la comida, ¿eh? Ah, ok. Y a medio del camino nos bajamos y poníamos ahí la comida y comíamos y poníamos el radio o la grabadora y estábamos ahí, ¿ves? Y así nos reuníamos, por ejemplo, cuando estaba en Matagalpa, siempre los lunes nos reuníamos para cenar juntos, ¿no? Comprar una pizza, un gallo pinto, alguna cosa así. Entonces, ha sido una cosa muy que nuestros papás nos inculcaron, ¿ves? Desde mi mami y mi abuelita, de mantener la familia, que es lo más grande. Y eso nosotros lo valoramos y aún lo seguimos. Pues, por ejemplo, hoy con la Lili, la Chayita y yo, pues siempre estamos los lunes, nos vamos a almorzar, ¿ves? Tenemos una ronda todos los días, entre 7:30 y 8 nos estamos llamando por teléfono. Y luego entre 7:30 y 8 de la noche volvemos a llamarnos. Hablan todos los días. Todos los días. Y siempre, pues para alguien dice, ¿qué tienen que hablar? Todos los días. Pero todos los días tenemos algo que hablar. Claro. ¿Cómo amaneciste? Ahora ya que estamos llegando a los 70, todo el mundo, ay, que me duelen las rodillas, que me duelen los... Entonces, pero ahí nos consolamos y nos animamos y mantenemos siempre un cariño y que fue prácticamente alrededor de mi mamacita en los últimos años, ¿verdad? Fue bien fuerte,
y hoy pues nosotros los cuatro estamos también muy, muy, muy unidos. Ahorita que usted cumple 75 años, cumple 19 años de arzobispo. ¿Cuál cree usted que es su legado, eminencia? En primer lugar, pienso que lo que tú decías, la pastoral del cariño, o sea, la cercanía de estar con el poder escuchar, ¿ve? Que veo que el Santo Padre nos está hablando de la sinodalidad, que es la capacidad de escucha. Y creo que yo siempre he tenido eso, pues le pido al Señor poder escuchar a los sacerdotes, ¿ve? Poder escuchar al niño. Para mí eso es bien importante. Y luego pues transmitirle el amor a Jesucristo. Creo que eso es bien importante, que se sientan amados. Para mí eso es bien importante, que sepamos que Cristo ha venido eh, como una muestra del amor del Padre. Él nos ha amado hasta el extremo y creo que es importante eso, que se sientan verdaderamente amados por el Señor. En los últimos 5 años, eminencia, usted ha vivido momentos complicados. Pues es parte de la historia, pero también es parte de su historia. En el 2018, una crisis social y política en Nicaragua. En el 2020, la pandemia. Y en el 2022, la muerte de su mamá. ¿Cómo ha podido usted vivir este proceso? Mira, en primer lugar siento la compañía en la oración, ¿no? El apoyo, en primer lugar de la familia. Hemos estado cerca, pues, y mis hermanos han estado muy cerca de mí en todo momento, ¿no? Porque sabían que yo estaba muy de mi mamacita. Claro. Dormíamos juntos, pues, en la misma habitación, ¿no? Solo un medio metro de distancia, estábamos pendientes, la compañía hasta el último suspiro, ¿eh? Y eso, pues, todo el mundo sabía que eso me iba a golpear casualmente, pues, ya va a cumplir ya casi 16 meses, ¿ves? De haber fallecido, ¿eh? Entonces la cercanía de mis hermanas, pero también, fíjate, otra cosa que es la cercanía de los sacerdotes. ¿Ok? Claro. Eso nunca me han abandonado, siempre han estado muy cerquita de mí, en detallitos tan sencillos, ¿ves? De platicar, de amarme, de llevarme que comer, que no me falte, ¿no? Y por otro lado, pues los laicos, ¿ves? Los laicos han Claro. sido siempre muy, muy cercanos y siempre estamos rezando por usted, ¿ves? Entonces yo creo que la cercanía de la gente es una manera, no sé si será lo correcto decir, pues es como un regresarme lo que he dado, ¿ves? Claro. Regresarme el cariño, pues me muestra. Pero yo siempre les digo el afecto. Y casualmente ahora que estoy celebrando cada 16 en las parroquias donde yo he servido, las más grandes diríamos, donde yo he servido, es como para agradecerles porque yo digo que cada parroquia fue como forjando lo que hoy soy, ¿ve? Claro. Yo siempre me imagino esa piedra de mármol, ¿ve? Que el artista va dando golpecitos. Yo siento que cada parroquia dio un golpecito en mi vida, desde mi primer parroquia hasta este momento aquí como arzobispo, fueron dando golpecitos y forjando la persona que hoy soy, ¿ve? Persona que hoy soy, ¿ve? Entonces yo tengo que agradecerle a ellos, no es esfuerzo propio, sino pienso todo lo que ellos han hecho en mí y que solamente tengo que agradecerles. En el 2020, usted vivió en carne propia lo que la gente estaba viviendo, con ellos propios enfermos de COVID, familiares enfermos de COVID, gente en los hospitales, y usted tuvo COVID como la gente. ¿Sintió miedo, eminencia? ¿Pensó que iba a morir? Pues sí, porque ya habían muerto varios, ¿ve? ¿Eh? Y amigos, pues, que habíamos visto que morían, que llegaban al hospital. Pero yo siempre le pedí al Señor, pues, como, que el hecho de que me diera la oportunidad de salir bien. Yo rezaba, tenía que rezar el rosario ahí en la cama. Siempre le pedía al Señor una cosa, el hecho de que yo pudiera salir bien, ¿eh? Para poder acompañar a mi mamacita. Sé que ha sido muy difícil, eminencia, eso que usted dice, pedirle al Señor para ir a acompañar a mi mamacita. Y sé que ha sido muy, muy difícil la muerte de su mamá, doña Lilian Solórzano de Brenes, que es como usted le llama a mi mamacita. ¿Qué nos puede decir de ella, eminencia? No, es que hubo una conexión muy íntima. Por ejemplo, tenemos fotos, ¿verdad? Y un día estábamos viendo algunas fotos y la Chayito me dio un detalle, me dice, vos siempre abrazaste a mi mamacita. Porque de niño encontramos varias fotos, ¿ves? Entonces estamos los cuatro a veces, cuando o Calín estaba en medio sentado, ¿eh? La Chayito estaba al lado de mi papacito, yo estaba, ¿eh? Y entonces yo siempre estaba abrazando a mi mamacito, fíjate, vos siempre abrazaste a mi mamacito. Y hasta el final, pues, hay cantidad de fotos que yo estoy recopilando, los tienes que tenemos, ¿ves?
Entonces a mí me unió mucho, y ella también, ¿verdad? Porque prácticamente yo era como su punto de referencia, aún en los últimos años, porque ella, que sinceramente yo tenía como pena a veces ayudarle a vestir, ¿verdad? Porque un varón, ¿verdad? Entonces me decía, Claro. no, no tengas pena, yo soy tu mamá y tú eres mi hijo. Entonces, todas esas cosas a mí me unió más, ¿verdad? Y me unió hasta el último momento, ¿verdad? Usted estuvo ahí en el último momento, Sí, hasta el último suspiro, hasta el último a las suspiro. 7:20. Hay gente que vive ese proceso, Eminencia, Sí, y que saben que es doloroso. Yo perdí a mi papá en el 2016, pero la relación que nosotros podemos ver proyectada a través de la foto, como usted dice, en mi caso personal, yo llegaba a su casa y usted no se iba sin que doña Lilian le diera la bendición. sí. ¿Extraña eso, Eminencia? Sí, pero siempre siento su bendición, ¿verdad? Porque cada noche, antes de acostarme, siempre voy a despedirme de ella a su cama. Y me levanto también o sea, mi recorrido es de levantarme y mirar el crucifijo que tengo frente de mi cama, el saludo, pues. Luego cuando bajo voy a su cuarto, ¿no? Es el camino, ¿eh? Claro. Después que paso donde ella saludándole y perfumando su cama, porque ella tenía su perfume, siempre perfumo su cama. Y después voy a la capilla del Santísimo, es mi ruta. ¿Le recuerda el perfume a ella Sí, siempre? su presencia siempre. Siguiendo hablando un poco de doña Lilia en eminencia, hay muchos sacerdotes que todavía son cercanos a su mamá y que las mamás juegan un papel fundamental en la formación, una vez Sí. que ya se ordenan, el estar acompañando a sus hijos, ya una vez ordenados. ¿Qué les puede decir usted después de que usted vivió esa experiencia en carne propia de que su mamá siempre estuvo pendiente de usted? Es que yo pienso que nunca debemos de perder la dimensión de que somos hijos, ¿verdad? Que somos personas, ¿verdad? Desgraciadamente algunos pierden el ser persona para verse como personaje, ¿verdad? Y entonces en la familia soy el padre, soy monseñor, ¿verdad? Pero para mí no, yo siempre soy Leopoldo José. Para mi mamacita siempre fui Leopoldo José, ¿eh? Igual para mi papacito, ¿eh? Ellos me llamaban Leopoldo. O sea, para la Chayito, igual soy Leopoldo José, ¿eh? Para Calín soy Leo, ¿eh? Para la Lili soy Polito, para mi sobrino soy Pepe. Entonces creo que para mí eso es clave, o sea, que no perdamos la dimensión, que somos hijos, ¿ves? Que somos familia, que somos personas. Entonces yo siempre digo, en la familia somos personas, en la parroquia somos personajes. Es el Claro. párroco, a nivel de la diócesis, el arzobispo, es el cardenal, ¿ves? Yo creo que si nosotros nos metemos bien eso, y es lo que yo les digo a los seminaristas, en primer lugar, que tienen que tener ese sentido de familia. ¿Por qué? Porque a veces la familia también perjudica, ya cuando lo ordena es el padre y muchas preferencias, ¿ve? Yo digo que eso también pierde un poquito, ¿ve? Porque ahí en la casa, pues, si yo tenía, aun cuando yo estaba de obispo en Matagalpa, cuando regresábamos el domingo, a veces mi papacito y yo barríamos el patio y el lunes por la mañana íbamos Siendo obispo, barrio el patio. Sí, el de la casa, sí. Haríamos el patio y el lunes en la mañana nos íbamos a la chureca a botar. Ya teníamos mis amigos de los lunes que me ayudaban a botar la basura. Iba con mi papacito y mi papacito también ya llevaba el apoyo que le iba a dar. ¿Ve? Entonces yo creo que eso no nos quita nada. ¿ve? Aún hoy, pues yo a veces en la mañana eh, trato de barrer el patio, sobre todo ahí, por donde tengo estacionada la camioneta. ¿ve? Aunque siempre la muchacha que nos acompaña para el barrio, y a veces, pero el domingo que yo estoy solo, y ahí yo tengo que lavar los platos de mi desayuno o la Pero, cena del sábado. pero además hay otro dato interesante que muy poca gente sabe, que si falla algo en su casa de fontanería o electricidad, quien lo repara es usted. Ahí tengo todos mis implementos. Sí, Esto- es que yo creo que eso también, como varía, le da una vida, le saca la rutina del ministerio, para vivir esa vida de familia, de hacer las cosas, que si se fundó una bujía, pues hay que cambiarla, si se rompió la tubería, pues ver por qué, si hay que cambiar una paja, pues hay que hacerlo. Entonces creo que todo eso a mí también me ayuda, pues tengo todos mis serruchos, tengo la camioneta misma, tengo que cambiarle alguna cosa, cuando se funde la bujía, pues
ahí tengo yo mi reserva para cambiar. ¿Puede hacerlo eso usted? Sí, lo hago siempre. Estoy pendiente. Y es Eminencia, que yo ahora, reviso por ejemplo, yo tengo la costumbre que cada mañana, más frecuente, reviso la camioneta, ¿eh? Pues porque yo tengo que garantizarme que llevo bien los líquidos de freno, pues, fíjate, ¿eh? ¿eh? Y veo también, claro, con tantos años me ha dado la experiencia por qué esta luz se enciende. Y tenemos que ver por qué, averiguar. ¿nunca ha chocado, Eminencia? Gracias a Dios, no. Hasta el momento me han chocado, sí. Ah, ok, ok. Me chocaron 2 veces. Una vez entrando en la sierrita me chocaron y el señor que me chocó pues no sabía quién era. Entonces me mire, aquí está esta tarjeta para vaya a hacer los presupuestos. Entonces cuando yo llevé su presupuesto, me dijo, no, no muy caro esto, vaya a buscarse otro taller. Entonces yo le dije a la secretaria, dígale a su jefe que cuando le chocan la camioneta, ¿dónde la lleva? ¿No? Si él la lleva a la pela, yo también la llevo. Bueno, una publicidad ahí para la compañía. Eminencia, ahora vive usted solo, ¿no piensa mudarse? Vive solo, le digo, en la casa, ¿no? Porque vivía con su mamacita, falleció, ahora tiene 1 año, 16 meses de vivir Es que su solo. espíritu está ahí siempre. Ah, ok. ¿No piensa mudarse? No, Ok. pero ahí tengo mis chocollos. Bueno, Cuando sí, salen sí. las grabaciones. Y ellos fíjate que es interesante porque como los animalitos también sienten la cercanía de uno, porque ya a las 4:30, 5 de la tarde, cuando todos comienzan a llamarme Polito, Polito, y hacer el alboroto, eso significa que hay que irlos a acostar ya. Y a las 6:30 o a las 6, cuando sienten que yo ando afuera, ya comienzan ellos, ¿ves? Porque yo los encierro para ver, porque cualquier gato que me lo pueda comer en la noche, ¿eh? Y entonces todo eso a mí y luego que también me pongo a regar a veces en la noche Claro. el jardín, ¿ves? Entonces Lo eso, saca de su rutina diaria, ¿no? El hacer las cosas en la casa. sí, porque día por medio a veces me pongo a regar, o a barrer, o a ver esto, ¿ves? Porque como el agua a veces se va, entonces pongo la manguera un rato, y ya después regreso para cambiarla de lugar, entonces todo eso me distrae, me pongo a oír música, en algunos momentos me pongo a tocar guitarra, ¿verdad? Para sacar yo recuerdo que el rector que tuve en Roma, yo decía, toquen la guitarra porque cuando ustedes le dan duro y sacan toda la fuerza. Los enojos que Todos tiene. los enojos que no tengo todas las tensiones salen ahí en el tocar la guitarra. Hablemos un poco de su salud. Son 75 años. Usted ha sido un hombre sano, fuerte. La vez pasada hablábamos de que no, teníamos que medir fuerza porque usted hizo una prueba de fuerza y la pasó con buenos puntos. ¿Cómo se siente de salud? No, gracias a Dios, bien, yo creo que, pues, como dice mi hermana, la Chayito, y mi hermano Calín, todos los males ya son los males de los 70 años, ¿eh? Que lo de la rodilla, pero prácticamente no. Claro, mire, yo año con año tengo mi revisión médica. Entonces yo en el mes de diciembre o enero siempre me hacen una revisión completa. Y gracias a Dios, pues la doctora Álvarez, que ha sido mi médica de cabecera desde que yo vine aquí a la arquidiócesis, ¿no? Ella está pendiente y cualquier malestar que tengo yo la llamo y ella me da más o menos, como me conoce bien, ¿verdad? O sea, tiene todo mi historial, ¿verdad? Y entonces cualquier cosa, pues, pero malestar y gracias a Dios fuerte, no, va fuera de que sea una gripe, la presión en algunos momentos, pero me dicen que mi presión es más que todo emocional, tensional y estresante. O sea, ¿cómo controlar esas 3 cosas? Pero gracias a Dios trato de controlarlas y cuando uno tiene su medicina propia, más tengo ahí para medirme la presión. Si yo me Claro. siento un poquito mal, ya veo cuál es la pastilla que tengo que tomarme porque tengo la presión alta, la tengo baja, o por el otro lado, las palpitaciones no están funcionando bien, ya sé cuál. Claro. Entonces, Además, usted sube y baja escalera todos los días porque vive en un segundo piso. y yo pienso que ahí porque a veces voy por la mitad y sé que se me olvidó algo y tengo que regresarme otra vez a media escalera. ¿Cuántas veces sube y baja? Mínimo de 50 veces, creo que no, las 15 escaleras. Wow, increíble. En Eminencia, escalones. también ahora a los 75 años, me imagino usted que lógicamente ya ha tenido que pensar que es el momento de su renuncia. ¿Le ha afectado saber que a disposición del Papa Francisco va a tener que dejar el cargo en algún momento? No, fíjate, no me tiene preocupado eso. Más bien a veces, claro, en algún momento pensé, estando viva mi mamacita,
que me la aceptaran rápido para poder convivir más, para salir con ella más, ¿verdad? Ahora con más tranquilidad, poder ir cerrando bien mi ministerio, pues, de esto, ¿ves? Para dejar al quinto arzobispo, y es lo que con mis vicarios estamos trabajando fuerte el sínodo, ¿ves? Porque yo tuve la dicha, pues cuando vine yo aquí en el 2005, que tuve un colchón pastoral en que pude caer, llamo yo, que era el sínodo arquidiocesano. Entonces nosotros estamos trabajando ahorita el sínodo, y yo le agradezco a los sacerdotes y a los laicos que lo están trabajando, porque le digo, no es cuestión que yo lo voy a hacer, no es para lo que yo tengo que hacer en estos días, sino más bien lo que tenemos que prepararle, ¿no? O sea, no es el sínodo del cardenal Brenner, sino que es el sínodo de la arquidiócesis, en el cual los laicos, los sacerdotes, religiosos y religiosas, estamos trabajando, y es lo que le vamos a decir al quinto arzobispo: mire, esto es lo que tiene la arquidiócesis, o sea, dónde él puede arrancar, ¿ves? Porque fue lo que el testimonio del cardenal Obando, cuando yo vine y le pregunté: Eminencia, ¿hay algún proyecto que usted tiene, que está a media, y yo lo puedo continuar? Y él me dijo: usted conoce bien muchas cosas en la arquidiócesis, hay muchas cosas que usted dejó y todavía permanecen después de 13 años, ¿ves? Y también está el sínodo, y como señor Jorge, usted se pone a la orden, ¿ves? Y en verdad, pues miramos ahí, evaluamos bien, y 2 años después hicimos Iglesia Arquidiocesana en Marcha, que fue prácticamente una revisión del sínodo y ponerle. Ahora es lo que estamos haciendo, preparando el sínodo y con más tranquilidad. ¿Ya hizo la carta, Eminencia, de su renuncia? Ya está en el machote. Porque yo tengo la mala costumbre de que cuando escribo algo, lo escribo, lo guardo en la computadora, a una noche lo vuelvo a revisar, a veces en la madrugada me acuerdo de algo, lo apunto en una pizarrita que tengo en la puerta de mi cuarto, en la mañana voy a traer la computadora y lo reviso, que alguna frase, algún pensamiento, pero ya desde hace días ya preparé el machote, y ya lo voy a afinar el próximo lunes, para ya tenerlo listo para el jueves. ¿No es difícil hacer una carta de renuncia? No, no, porque en primer lugar creo que dar gracias al Señor, dar gracias a los papas que he tenido la dicha de tener, ¿ves? Dar gracias a la familia, dar gracias a todos. Yo creo que es una cuestión, no tiene que ser muy grande, pero ya tengo el machote listo. ¿Cuándo debe enviarla? ¿El 7 de marzo? Bueno, tiene que decir, no, yo la voy a enviar antes, pues te lo voy a mandar el 6, un día antes. Y algo que la gente se pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa para que el Papa acepte la renuncia? Eso no se sabe, no se sabe, algunos un mes, ¿eh? Porque depende de la situación en que uno esté, ¿verdad? El Papa dice: mire, entonces está enfermo, y a veces el mismo obispo le pone una condición ahí, renuncia irrevocable. Bueno, yo conocí a un obispo amigo en Costa Rica que le dijo al nuncio: mire, tal día cumplo mis 75 años, el día siguiente me voy, ¿ya? Y el obispo, el nuncio le dijo: no, espérese, eso no es cuestión de yo me voy, ¿ve? Pues le doy un mes más. Y al mes más se fue. Okay. Él abandonó la curia y le dijo: bueno, este problema suyo, ¿a quién pone? Pero yo ya me voy. Con eso me abre la puerta a preguntar, ¿en su carta no va una renuncia irrevocable? No, te la dejo porque yo creo que sería una mala educación ponerle términos al Papa, ¿eh? Yo creo que no estamos en ese plan. ¿Qué piensa hacer una vez que el Papa acepte su renuncia? Bueno, en primer lugar, dar gracias al Señor, ¿verdad? Por esa gracia que me concedió, ¿verdad? Dar gracias al Señor por mis hermanos obispos que me han acompañado. Dar gracias a Dios por el presbiterio que me ha acompañado tanto en Managua como en Matagalpa, y el laicado en la vida consagrada, ¿ves? Y luego esperar de ponerme a la orden del quinto arzobispo, en lo que yo le pueda ayudar, pueda colaborar, pues estaré siempre atento, ¿eh? Y luego, pues, darme tiempo para descansar un poco, no salir del país porque yo soy poco para salir, pero sí Visitar parroquias. ¿ah? Visitar Visitar las parroquias. parroquias, no solamente de la arquidiócesis, ¿ves? Si el arzobispo me lo permite, eh, así como por ejemplo en este momento, a veces cuando estaba aquí Monseñor Pablo, me ayudaba para ir a confirmar, porque son 117 parroquias, y a veces uno necesita. Yo con mi vicario me lleno porque ellos van, pero ese Monseñor Homba me ayuda en algunos momentos, Monseñor Pablo me ayudaba. Entonces yo me pondré a la orden
del quinto arzobispo, y en lo que él me pida que le pueda ayudar, pues lo voy a... Diríamos nosotros del nuevo arzobispo, Del nuevo que es el arzobispo. quinto en realidad de la Pues sí, arquidiócesis. sí. ¿Cómo se elige un arzobispo, eminencia? Bueno, eso también está en manos del Espíritu Santo. Creo que siempre se hace la terna, ¿verdad? Siempre desde la conferencia episcopal presenta la terna, el mismo arzobispo presenta también sus candidatos, ¿verdad? Son apoyados por la conferencia episcopal, se manda al dicasterio para los obispos y ahí se hace pues se piden, se hacen las consultas, desde Roma vienen las consultas y luego ya el Santo Padre, el dicasterio para los obispos le presenta la terna, el Santo Padre lo valora y luego él es el que toma la decisión al final. Interesante. Eminencia, ¿cómo quiere ser recordado? ¿Eh? ¿Cómo quiere ser recordado? Como Polito. Como Polito. ¿Le gusta el Polito? Sí, hasta los chocollos lo dicen. Ok, bueno, queremos Es agradecer. interesante porque yo creo que siempre, por ejemplo, la gente de Cofradía, de Zambrano, los de la Inmaculada, los de Jinotepe, pues, para ellos soy el Padre Polo o el Padre Polito. Entonces, yo todavía llego a Jinotepe y muchas veces no me dicen el cardenal, ¿ves? Me dicen el Padre Polo, porque me conocieron en el 79 que yo llegué, ¿ves? Igual, pues, porque algunos me preguntan, bueno, pero usted no se enoja que le hagan el Padre Polo, o lo mismo en San Miguel, ¿ves? Yo fui párroco de San Miguel hasta el 79, 75, 79, 76, 79, pero para ellos sigue siendo el Padre Polo. Entonces, creo que eso es lo importante, porque los títulos son solamente para servir, pero el cariño que sale del corazón, ¿cómo te sientes? Y eso es lo mejor, ¿ves? Queremos agradecerle, eminencia, su tiempo, su disposición por poder conversar con nosotros y esperamos que sus palabras también animen a muchos obispos, sacerdotes, laicos y a su familia y al resto de fieles, por supuesto, porque son palabras que sabemos que salen del corazón de un pastor que lleva 19 años aquí en la arquidiócesis de Managua, 30 y pico de obispo y 50 de sacerdotes. O sea que usted ha visto pasar generaciones, generaciones y generaciones de fieles que, como usted dice, ha sido el cariño que lo ha mantenido firme en su ministerio, en su vocación, el apoyo de su familia siempre es muy importante. Y al saber, y se lo digo desde el punto de vista como laico, que en algún momento usted va a tener que dejar el cargo y que viene un nuevo arzobispo y que usted se siente, lo vemos en su rostro, lo vemos en sus palabras, con esa paz de que hizo lo que tenía que hacer. Eso para nosotros creo que también los fieles con la oración le agradecen muchísimo y ojalá que en los comentarios lo pongan del agradecimiento que sienten porque ha sido un pastor muy prudente, un pastor muy humilde y un pastor muy cercano a la gente. Y creo que eso marca muchísimo la historia, porque ya usted está puesto en la historia de la arquidiócesis durante estos 19 años. Así que quisiera decirle que a esta cámara pueda dirigirse a los fieles y decirle sus palabras finales de agradecimiento en esta entrevista. Y solamente decirle una vez más lo que le he dicho en algunos momentos, gracias por haber dado esos golpecitos en mi vida y que han labrado lo que soy hoy, ¿verdad? Agradecerle su afecto, su cariño, su cercanía, pero de manera especial su oración, ¿verdad? Esa oración que los niños me lo dicen, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Las personas adultas y de manera especial los ancianos, ¿verdad? Ahí en silencio, estoy orando por usted. Y sobre todo, pues algo que a uno lo golpea, lo quiero mucho, ¿verdad? Creo que gracias por todo lo que me han dado, me seguirán dando, y como he dicho, pues sin merecerlo de mi parte, porque todo esto que ustedes me han dado, ni con todo el oro del mundo lo podemos comprar. Excelente. Bueno, eminencia, muchas gracias. Permítame que le vamos a dar un abrazo de parte de todo el equipo. A ver si escucha.